esa pelota que llevaba dirección a alojarse en el ángulo superior derecho de la cancerbera de la formación de Santa Cruz. Qué manera de poder emplearse a fondo y termina ahogando el grito de gol en esa jugada que llegaba por parte de Tujal FC, mi estimado don Rollman. Va con ganas Deportivo Tujal, va al frente tratando de anotar, hace un tiro que con las uñas, como dicen los muchachos, lo quitó la portera, no llevaba potencia, iba suave, bombeadito como decimos, pero ya Tujal ya mostró sus intenciones de qué es lo que quiere en este encuentro. Y seguimos con más del relato, con más de la descripción. Apenas ha iniciado la emoción en la gran final entre las dos representaciones. Muchas gracias ahí, don Rollman, actualizándonos ahí también con las nóminas, las dos nóminas por ahí en el terreno de las acciones de media distancia. Bien posicionada la cancerbera Nadia Duarte con la número 1 en el fondo para la representación de el Deportivo Santa Cruz FC y se quedó con la pelota. Trazo largo, le gana en velocidad. Se viene rápidamente el contragolpe. Remate de pierna zurda, pero con el fotogol. Gol de Santa Cruz FC, qué manera de pegarle. La arquera que termina complicándose, se le escapa sobre las piernas, balón al fondo. 1-0 termina regalando una anotación. La cancerbera tempranero, 1-0, Sergio. Vaya qué partidazo, vaya qué juego, vaya qué platillo futbolístico digno para una gran final. Por supuesto, primero el equipo de Tujal con ese tiro libre, con ese toque de Rosa, con ese tiro libre que buscó la portería, que la guardameta estuvo puntual ahí atajándose, mientras viene el contragolpe de parte del equipo de Santa Cruz, que le gana de velocidad, la número 21, se trata de Cindy, que gana la posesión de la pelota, busca ahí la portería, iba en las manos del guardameta, ahí la guardameta, y sin embargo pues ahí como quiso abrazarlo, quiso acariciarlo y se fue abriendo camino y se fue adentro de la portería. Se pone 1-0 el partido candente, partido ida y vuelta, partido emocionante. Seguimos, mi estimado Rube Fútbol. Y seguimos, 4 minutos, el remate, que cerca, 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 que cerca. Qué cerca estuvo Deportivo Santa Cruz FC de poder conseguir el segundo del partido. Termina rozando, será tiro de esquina. Será tiro de esquina, peligro, 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 peligro en la cancerbería que defiende Tujal FC, que está sufriendo en el fondo, defendiéndose con todo. La escuadra que viste de rojo en el terreno de juego se autorizará el servicio a media altura, desviado, se desperdicia esa jugada que tenía en la táctica fija a través de un saque de esquina, termina desperdiciando, será saque de meta favorable a la representación de Tujal FC, que ya viene a colocar la cancerbera para que su compañera de equipo sea la encargada de sacar el balón en un saque de portería. Atención, el árbitro dice juegue, ya se perfila con el servicio de pierna derecha, el servicio que no toma distancia, tiene que venir al auxilio precisamente con la número 15, Odalis Ramírez. Ramírez ya conectó para donde aparece su compañera de equipo sobre este sector del terreno de juego, conduce, buen trazo, buen cambio de balón, la busca nuevamente la jugadora María Floridalma Vázquez ahí, atención, queda suelta esa jugada, revienta la representación de el Deportivo Santa Cruz con todo a defenderse, trata la manera de ganar posesión de balón, pero atento el desvío de parte
de la jugadora con la número 10, Glenda Gómez, ahí para Tujal FC, el servicio de mano, ponen a correr precisamente a Cindy que terminan desviándola, el balón que llegaba buscándola por ahí, será saque lateral, saque de costado, va a realizarla la número 14 precisamente, Sheili la encargada, Sheili ya viene con el servicio de mano, golpe de cabeza desde el fondo, Sheili nuevamente mete el servicio, ahora ya controló de pierna zurda la representación del equipo de Tujal FC por intermedio de María Floridalma Vázquez, que mete un trazo largo, pone a correr a su compañera, le mete el servicio de 3 dedos, atención porque viene a defenderse con todo la representación del Deportivo Santa Cruz FC, vaya qué manera de iniciar, prepara la metralleta, el remate que rebota en la humanidad de la saga de la representación de el Deportivo Santa Cruz. ¡Qué partido! Buen plus anímico en el arranque del primer tiempo. Vaya, sí, la intensidad del juego, uno de ida y vuelta ahí buscando, tanto como el equipo de Tujal ahí, buscando contragolpes, buscando los desajustes que tiene el equipo de Santa Cruz. Ya vimos la calidad de Flori de la número 13, la asociación buena de parte del equipo de Tujal. Eso sí, le falta un poco de finalizar la jugada, pero sin embargo también conocemos la calidad de las jugadoras de parte del equipo de Santa Cruz. Ya nos dimos cuenta que una de las jugadoras, cuando tiene el esférico, pues tiene los suyos, las habilidades técnicas, pues por eso se trata de la gran final, por esto estos dos equipos están en la gran final, porque tienen talento, tienen habilidad, tienen técnica ahí en cada una de ellas. Así que nosotros estamos disfrutando a través de TVSAC, transmitiendo en vivo y en directo, mi estimado Rume Fútbol. 8 minutos de la primera parte del partido en vivo y en directo a través de TVSAC con la cobertura. Atención en la media cancha, la representación por intermedio de la número 15, precisamente Odalis Ramírez. Ramírez ya cambió, servicio para donde aparece su compañera de equipo, se da la media vuelta, rebota, sigue marcando fuertemente, la gana base de Pundonor, la jugadora del equipo de Tujal FC, pero atento en la saga, la representación del Deportivo Santa Cruz FC, y termina desviando la pelota, será saque lateral, saque de costado que va a realizar la representación de Tujal FC. Será saque de costado, se defiende con todo y las uñas la representación de el Deportivo Santa Cruz FC, que con un gol tempranero está arriba que el marcador en la gran final, derrotando a Tujal FC. Será servicio de manos que va a realizar la representación de Tujal FC. Atento porque el referee indica que se va a agilizar la jugada, ahora favorable para la escuadra de el Deportivo Santa Cruz FC. Buen arranque de la primera parte del partido, con buen dinamismo, con buen plus anímico. Nos están regalando un buen espectáculo que el terreno de juego. Atención porque siguen las emociones por acá en este recinto deportivo en campo de fútbol Taba de Exaco, precisamente llevándole las emociones en este cotejo, y es la escuadra de Tujal FC, es la representación de Tujal FC el que trata la manera de encimar en este partido vibrante que ya lo gana el Deportivo Santa Cruz. Sergio, con los comentarios. Así es, lo está ganando parcialmente el equipo de Deportivo Santa Cruz. Recordemos que no hay errores, tienen que cometer, los errores pueden costar caros, así que evitar errores ahí, estar a la segura para buscar asegurar pues el partido. El equipo de Tujal pues también tiene los suyos, puede buscar el empate, todavía hay tiempo, estamos alrededor de 10 minutos del primer tiempo, y entonces puede buscar el empate porque vemos la calidad que tiene el equipo de Tujal, también la asociación, los toques que han hecho, se han manifestado bien, y les falta un poquito de finalizar las jugadas en la portería del equipo de Deportivo Santa Cruz. Así que todavía hay más partido y esto se pone cada vez más emocionante porque tiene que proponer el equipo de Tujal para buscar el empate. Seguimos, mi estimado Rume Fútbol, a través de TVSAC. Adelante, mi estimado Rume Fútbol.
11 minutos de la primera parte de la gran final femenil acá en Dama Texaco, Zacapula. Será saque lateral que va a realizar la representación de Tugal FC por intermedio de María Encarnación. Realizó el servicio, no pudo controlar la María Floridalma Vázquez. Será saque de manos favorable a la formación del Deportivo Santa Cruz FC. Tiene la pelota ya la número 14, Shaylee ya buscó acompañamiento, se quedó corto la número 26, precisamente es la jugadora Jackie para la formación de Santa Cruz. Golpe de cabeza, le puso la testa para desviarla hacia un costado, viene a cobrarla ya Cindy pone a correr allá a su compañera de equipo Shaylee. Se le termina el terreno de juego, será saque de meta, será un saque de meta. Y a la gente que visualiza TV SAC, 1-0 está ganando la representación del Deportivo Santa Cruz FC a su similar de Tujal FC. Y con ese error, pero si no hay errores, no hay goles en estos partidos. Atención porque sigue buscando la representación del equipo del Deportivo Santa Cruz FC. El bendito fútbol en la rama femenina está presente por acá en Campo Dama Texaco, porque las mujeres, las chicas, las damas también juegan. Qué lástima, un balón filtrado que no pudo llegarle cómodamente y se fue desviado la pelota. Será saque de meta. Sí, vaya, afortunadamente pues ahí se va desviado el esférico, porque si no, ya hubiéramos cantado el segundo tanto de parte del equipo de Santa Cruz, que de a poco se está acomodando, se está entendiendo más, se está buscando finalizar bien las jugadas. Y esto es peligro al equipo de Tujal, que tiene que reacomodarse en la zona defensiva, de no caer en la desesperación y buscar ahí solventar de manera correcta las jugadas y no comprometerse. Así que recordemos que el equipo de Santa Cruz también tiene calidad en cada una de las jugadoras y pueden buscar el segundo tanto. Así que seguimos con las emociones, seguimos mientras que el equipo de Tujal pues tiene que buscar el empate. Usted está disfrutando a través de TV SAC. Adelante, mi estimado Robe Fútbol. Y seguimos con parte del desarrollo, a ponerle la testa ahí, María Floridalma Vázquez. Atención porque se le escapó la pelota también a Odalis Ramírez. Llegaba también al auxilio la número 16, María Encarnación. Termina yéndose la pelota afuera, será saque de meta. 1-0, sigue ganando la representación de el Deportivo Santa Cruz FC a su similar de Tujal FC. Es bastante, pero bastante prematuro hablar de un resultado de 1-0. Falta mucho por jugarse en la primera parte y por cierto también la segunda parte, que vendrá con muchas emociones. Atención porque desde el fondo recorta muy bien, gana posesión de balón, se quita uno, ya tocó para donde aparece con la número 13 María Floridalma Vázquez. Ahí queda la pelota, Vázquez llega por las alturas. Atención porque ahora el que corre muy bien es Shaylee, que le devuelven la pelota en una pared larga. Al final de cuentas le terminan metiendo un ladrillazo que ya no llega a controlarla. Y ya vino el saque de costado que ya cobró la representación del equipo de Tujal FC, que viste totalmente de rojo en su camisola y las pantalonetas también en el terreno de juego. Atención porque sigue buscando la representación del equipo de Tujal FC. Que hace la jugadora? Metió un trazo largo, la quiere controlarla con la pierna derecha, pero no pudo, se le escapa la gallina. Ahora el que viene con todo, partido disputado en el medio campo en estos momentos en el terreno de juego. Ahora sí con un trazo largo a terreno de nadie, será saque de costado y será precisamente a Tujal FC. Sí, está teniendo más el esférico el equipo de Santa Cruz, está manejando desde ahí de la zona media de la cancha, empujando ahí a las delanteras, buscando ahí cualquier descuido de parte de la defensiva o de la guardameta del equipo de Tujal. Lo que tiene que hacer el equipo de Tujal es tranquilizarse, reacomodarse en la zona defensiva, buscar disparos a larga distancia para buscar a las delanteras, porque para hacer daño en la portería del equipo de Santa Cruz pues tiene que buscar profundizar las jugadas del equipo de Tujal. El equipo de Santa Cruz está entendiendo las últimas, lo que es Cindy y la número 14, pues a veces se asocian bien y esto hace complicar a las defensas, a pesar de que en la zona defensiva se encuentran en mayor número de defensas el equipo de Tujal. Seguimos ya en 15 minutos, el equipo de Tujal pues está en busca del empate
y usted está disfrutando a través de TV Saca, de Sacapulas. Adelante, mi estimado Romeo Fútbol. Por supuesto que sí, como si nada cumplimos el primer tercio del partido en la primera parte de la gran final. Lo sigue ganando la representación del Deportivo Santa Cruz FC, que viste de blanco que el terreno de las acciones. Atención porque al frente gana muy bien a base de punto honor, meta el servicio, la arquera al fondo. Nadia Duarte se quedó con la pelota, la portera de la representación del Deportivo Santa Cruz FC. Superamos los 15 minutos de la primera parte. Bastante movido, bastante disputado. Atención porque con la número 15 tiene el balón Godalis Ramírez. Atención, nuevamente el balón en zona de media cancha. Pica la caprichosa que hace. Tiene que pegarle de pierna derecha, limpiar la zona. Ahora el que llega por ella es María Floridalma Vázquez. Vázquez ya metió de pierna zurda, pero se llega al balón a rebotar en la moneda de una adversaria. Termina yéndose por un costado. Será servicio lateral por el callejón de la izquierda en este terreno de juego del campo. Daba Texaco precisamente acá. Es la gran final de finales. Termina sancionando jugada en ofensiva el referee central del partido y será para Deportivo Santa Cruz. Sí, vaya que ya lo tenía el equipo de Tujal ahí para buscar el empate, pero desafortunadamente pues ahí existió una falta y el árbitro pues ahí está atento y cercanía de las jugadas y marca bien entonces el tiro libre que favorece el equipo de Santa Cruz. Pero de a poco ya se está acomodando también el equipo de Tujal, ya se está agrupando bien desde en la zona baja, tratando de asociarse bien, buscar a Floridalma, que es una de las delanteras que busca ahí manejar bien el esférico y pues le falta un poco de acompañamiento a Floridalma para poder asociarse bien y buscar un remate de larga distancia. Así que seguimos 1-0. Sigue ganando el equipo de Santa Cruz, mi estimado Romeo Fútbol. Sigue manejando el resultado a su favor la representación del Deportivo Santa Cruz. Mete el servicio ahí la jugadora Chinita para la representación del Deportivo Santa Cruz. Ya tocó balón María Floridalma Vázquez. Fluye fútbol en los botines de María Floridalma. Atención al frente a pelearla con todo. Pedían falta. Hacen la seña que venía, codazo, braceo en ese sector del terreno de juego. Mete el centro y la cancerbera Nadia Duarte se quedó con la caprichosa. Pegarle a la nena en un servicio de meta. Juego disputado de pierna derecha. Termina conectando. Precisamente Elisa de León se fue desviado la pelota. No pasa nada. Así se está plantando en el terreno de juego la representación del Deportivo Santa Cruz con 1-4-3-3, con 3 en punta, con Sheili, Cindy y Sabi ahí, así busca hacer daño en la cancerbería de Tujal FC, la representación de Santa Cruz. Partido vibrante. Sí, partido digno de una final, pues las dos escuadras están intentando ahí para buscar el gol, de tanto de parte del equipo de Santa Cruz, el segundo gol para estar un poco más tranquilas, pero el equipo de Deportivo Tujal, que se viste de la casaca de España de color rojo, y pues está intentando ya hacer jugadas en el área de 16-50. Esta última que tuvo la jugadora del equipo de Tujal pues no fue muy certero y le faltó potencia a ese disparo, y esto hace entonces que la guardameta pues fácilmente pudo atrapar el esférico. Así que seguimos todavía 1-0. El marcador, el equipo de España sigue manejando bien, sigue tratando de buscar ahí disparos de larga distancia para ver cómo está la guardameta, mi estimado Romeo Fútbol. Seguimos con más del relato. 20 minutos de partido en la primera parte. 20 minutos en la primera parte del cotejo. Deportivo Santa Cruz FC sigue ganando 1-0 a su similar de Tujal FC. Nos están regalando los dos equipos
Dos dignos equipos, dignos rivales, dignos finalistas acá en el campo de Abatexaco en la finalísima del campeonato femenino. Atención porque 1-0 está el resultado con ese gol tempranero y que sorprendió a la cancerbera de la representación de Tujal FC. Está arriba por parte de el Deportivo Santa Cruz FC. Las protagonistas, las 22 protagonistas en el terreno de juego se están luciendo en este recinto deportivo. Sí, así es, mi estimado Rome. Fútbol están haciendo los suyos. Las dos escuadras, pues ahí están buscando el anhelado gol, pero ahí bajo un poco de revoluciones ya en estos minutos, porque el equipo de Tujal pues está proponiendo, está buscando asociarse bien en la zona ofensiva, pero conocemos el contragolpe del equipo de Santa Cruz que puede venir en cuestión de segundo, asociarse bien y buscar a Cindy en la delantera. Recordemos que Cindy tiene velocidad ahí y le puede ganar, entonces ahí a las defensas, estar atento ahí para que no pueda ganar posesión del esférico el equipo de Santa Cruz. Así que el equipo de Tujal pues ahí lo que necesita es hacer los pases exactos, puntuales y recibir bien el esférico, tratar de asociarse bien y pues ahí finalizar bien la jugada para buscar el empate de parte de los dos equipos. Así que seguimos, mi estimado Rome Fútbol. 22 minutos de partido, 22 minutos de cotejo acá en el campo de Abatexaco. Es el primer tiempo de la gran final, final de finales, lo está ganando el Deportivo Santa Cruz FC. Veremos si vendrán más goles en este partido. El trazo largo por el callejón de la derecha, se anticipa con la testa, tiene que recortar a defenderse con todo. La representación de Santa Cruz terminan desviando el balón por el sector de la derecha, será saque lateral, saque de manos que estará realizando la representación de Tujal FC, que busca acercarse a la portería, que defiende Nadia Duarte, que pica el balón, se complica y a dos tiempos se quedó con la pelota la cancerbera Nadia Duarte con la número 1, portera de la representación del Deportivo Santa Cruz FC. Termina yéndose la pelota en un saque de costado. Ahora siempre para la representación del Deportivo Santa Cruz FC. Ya tocaron balón en zona de media cancha, prefiere dejarle ahí a su compañera de equipo que levanta una vaselina, la baja como las grandes en Europa. Esta buena jugadora para la representación de Tujal FC, ya metió servicio filtrado, levanta una jugada bonita, vistosa por el callejón de la derecha, se va a venir el servicio, golpe de cabeza desde el fondo, la saga termina desviando la pelota por un costado y va a ser jugada favorable a Tujal FC, será jugada favorable a la representación de Tujal FC. Es el primer tiempo candente, va con todo en busca de la paridad en el marcador. La representación del equipo de Tujal FC le urge empatar el partido para meterle el pressing a lo que va a ser lo que resta en la primera parte del cotejo. Será saque de meta al final de cuentas, mi estimado Sergio, las emociones continúan. Así es, mi estimado Rome Fútbol. Bueno, ya vemos más presencia del equipo de Tujal en cercanía de la portería. Esta última en donde la guardameta pues queda a dos tiempos con el esférico. Y bueno, ha tenido mejor ya manejo del esférico el equipo de Tujal desde la media hacia arriba, porque eso es importante para el equipo de Tujal para asociarse bien, para no irse para atrás, para no echarse para atrás en la zona defensiva. Lo que tiene que buscar es más oportunidad en la zona ofensiva, y esto para lograr el empate, y lo está haciendo de manera correcta. Recordemos que también ya hemos visto que la número 10 de parte del equipo de Tujal pues ha tenido buenos disparos de larga distancia y es de aprovechar también. Así que el equipo de Tujal quiere irse al descanso, pero ya con el empate. Entonces, así que mientras que el equipo de Santa Cruz pues puede venir con un contragolpe, recordemos la velocidad y pues el buen manejo de cada uno de las jugadoras del equipo de Santa Cruz. Seguimos, mi estimado Rome Fútbol. Qué buena jugada que recortaba por el centro de parte de Sheiley ahí en una anterior jugada que realizaba la representación del Deportivo Santa Cruz FC.
Será saque de costado que ya realizó la representación del Deportivo Santa Cruz por intermedio de la número 13, Chinita, una de las defensas de la representación de Santa Cruz. Ahora será para la escuadra de Tujal FC por intermedio de Jennifer Andrés, que ya realizó el disparo de parte de la número 8, Heidi Hermoso. Atención, porque en la media cancha llega a disputar el balón. Toca ya conexión de balón la representación de Tujal FC, pero ahí llega esa jugada porque será saque lateral que va a realizar la representación del equipo del Santa Cruz, que está ganando, está manteniendo el resultado desde el fondo. Viene a sacar agua del pozo la representación de Tujal FC. Ya tocó la número 15, Odalis Ramírez. Ahora cambian por este sector de la izquierda. El balón que llega a buscarla también Sheili, que llega a conectar también con su compañera de equipo. Atención, porque siguen buscando, la mete cuerpo, termina desequilibrando la jugadora de la representación de Santa Cruz, era Chinita precisamente, y será jugada favorable a la representación de Santa Cruz. La marcó al final de cuenta el referee central del partido. Será jugada para la representación de Santa Cruz, que está ganando el partido 1-0 en el marcador. Sí, está ganando 1-0 parcialmente y le está dando los resultados porque está en ventaja. Recordemos que cualquier error pues puede costar caro, y entonces cuidar bien las espaldas de parte del equipo de Tujal. Y bueno, lo que hace la número 8 es bueno, venir a recuperar pelotas desde la zona media. Se trata de Heidi Hermoso, así que venir a recuperar la pelota en la zona media, y porque no le está llegando el esférico, así que no tendrá que esperar siempre, sino venir a generar jugadas, y eso entonces le favorece al equipo de Tujal en reagruparse, en irse hacia arriba. Posibilidad entonces para el equipo de Tujal, mi estimado Rome Fútbol. Cobrarla entonces en las piernas de Jennifer Galindo, un servicio largo en los linderos del área. 16:50, llega Sheili conectó, pero ya controló desde el fondo la representación de Tujal FC. Atención, 1-0 está el resultado, será servicio lateral. Es la gran final, 12 equipazos en el terreno de juego, 22 protagonistas regalándonos un buen platillo futbolístico en una digna final acá en Campo Daba, Texaco. Entre dos lograba salir, al final de cuenta marca jugada al referee central del partido, que el terreno de juego bajan revoluciones en el partido. Sí, baja un poquito las revoluciones, baja la intensidad. El equipo de Tujal propone, pero sin mayor profundidad, sin mayor finalización de forma correcta, porque necesita todavía toques, asociación en la parte 5:50 de la portería. Entonces, se han generado jugadas, así como la de tiro libre, pues, pero sin embargo, pues sabemos que la calidad, vaya, qué golazo. Golazo de Tujal FC, golazo, pero ¡qué golazo se mandó! Jennifer Galindo con la número 7 le pega con alma y corazón la pelota al fondo. 1-1 el resultado. Vaya que sí, partido nuevo, partido no apto para cardíacos. Si usted tiene problemas de corazón, mejor retírese del estadio, porque vaya qué riflazo, qué tremendo disparo. Ahí buscó el ángulo superior derecho de la guardameta, y esta pues no logra hacer intervención, no logra atajar el esférico, y va para dentro de la portería. Vaya qué golazo entonces de Jennifer Galindo, la número 7, y vaya que sí, se empata el partido. Tenemos partido nuevo, mi estimado Rome Fútbol. Cualquiera de las dos escuadras entonces, porque está Tujal en busca del segundo tanto. En busca de correr el segundo balón que termina al fondo, gol
de Tujal FC. La número 30, Suseli Gómez. Sí, señor, aparece como una goleadora. Termina metiendo el balón al fondo y llega la remontada en el marcador. Épico, sí, 2-1. Lo comentábamos, lo decíamos, porque el desajuste, el desacomodo de cada una de las jugadoras sí se vio ahí en la defensiva del equipo de Santa Cruz y no perdonó entonces la número 30, no perdonó lo que es Suseli Gómez, dio la media vuelta, vio el espacio y ¡zas! Adentro la pelota y entonces se pone 2-1. 2-1 el partido, dio vuelta la tortilla, dicen ahí. Y vaya qué partidazo. Y usted está disfrutando a través de TV Saca. Adelante, mi estimado Rome Fútbol. Por supuesto que sí, se dio la remontada en menos de 3 minutos. Concreta 2 anotaciones la representación de Tujal FC. En menos de 3 minutos consigue 2 anotaciones la representación de Tujal FC y ahora ya está derrotando a la representación de Santa Cruz. Esto es lo bonito del bendito fútbol, el deporte rey, el deporte más codiciado en todo el globo terráqueo. Acá en Zacapulas también las chicas juegan y nos demuestran el buen talento que tienen en el terreno de juego. Sí, están demostrando la calidad técnica. Están demostrando que son jugadores que han llegado en una final, pues han visto la calidad y el gesto técnico de cada una de las jugadoras que han puesto un granito de arena de parte de las dos escuadras, de los dos equipos, porque prácticamente el equipo de Santa Cruz también, recordemos que también tiene los suyos y puede ir con el contragolpe. Es cierto que ahorita pues han bajado de revoluciones. La intensidad del partido lo ha puesto el equipo de Tujal y entonces esto hay que cuidarse también porque recordemos que el equipo de Santa Cruz tiene buenas jugadoras en la parte de la delantera y esto puede suceder. Así que mientras el tiempo transcurre, nosotros estamos viviendo las emociones a través de TV SAC. Adelante, mi estimado Rome Fútbol. Por supuesto que sí, seguimos relatando la gran final acá en el campo Texaco a través de TV Saque. Recta final de la primera parte y como si nada lo está ganando ya la representación de Tujal FC, que ya consiguió el segundo, y el que consiguió el segundo es Municipal también, que ya derrota 2-0 a Comunicaciones en el estadio Manuel Felipe Carrera al Trébol. El conjunto rojo está que va rumbo a la final y será contra Misco en el balompié guatemalteco. Atención porque viene desde el fondo Tujal FC saliendo la representación de rojo. Recta final de la primera parte del coteco. Atención, con todo viene la representación del Deportivo Santa Cruz. Tiene que salir la cancerbera. ¿Qué hace? Se complica, se enreda y no terminan hablándose ahí. En esa jugada será favorable para la representación del Deportivo Santa Cruz FC, señoras y señores. Candente partido, afición deportiva. Sí, señor, bueno, se queda resentida. Una de las jugadoras creo que es la que anotó el gol del equipo de Tujal, el primer gol. Entonces, ya que, bueno, llega ahí a destiempo la guardameta y se lleva a su compañera ahí. Entonces, bueno, no tenemos la repetición ahí de parte de los compañeros ahí en cámaras, porque sí, bueno, llega a destiempo ahí la cancerbera y entonces se lleva ahí a una de sus defensas. Se viene el disparo y vaya que pasa cerquitita de la portería. Y seguimos entonces las emociones de ida y vuelta, porque recordemos que hasta el momento está ganando el equipo de Tujal 2-1. Así que seguimos, mi estimado Rome Fútbol. 2-1 está el resultado. 35 minutos de la primera parte del partido. 35 minutos. Nos restan 5. Y va a ser historia. Ya tocó balón la número 13, María Floridalba Vázquez. Atención, porque llega también al auxilio la jugadora Jackie para la formación de Santa Cruz. Desde el fondo tiene que venir la representación de Tujal. El servicio que meten. ¿Quién llega? Nadie. Tranquilo, desde el fondo se queda la cancerbera
de la representación de Tujal FC, equipo que está ganando 2-1 que el marcador. Pica la caprichosa que el medio terreno de juego llega con todo a saltar por las alturas. La jugadora de la representación de el Deportivo Santa Cruz. Atención, porque viene Tujal FC, controla muy bien en la saga la representación de Santa Cruz. Termina recuperando balón la formación de Tujal. Partido de ida y vuelta, por rato se torna disputado en el medio terreno de juego, tal cual vemos en este momento. Viene por ella la jugadora precisamente Sheili retrocede, balón más atrás para que tenga buena visibilidad de juego desde el fondo. Termina controlando ya la jugadora con la número 10 en su dorsal, precisamente Glenda Gómez. Ahí viene el servicio largo, rompe, corta el servicio, la representación de Tujal, y se queda con la pelota la cancerbera del equipo rojo. Así es, mi estimado Rome Fútbol. Vaya que hemos visto que la cancerbera ha estado segura siempre, excepto la del gol, mi estimado Rome, porque ahí, bueno, en ese momento pues se confió bastante la guardameta ahí, y no debe confiarse, porque ir a la segura, darle tranquilidad a sus compañeras, estar segura en la portería, pues esto también genera tranquilidad en todo el equipo. Pero bueno, conocemos también que el equipo de Santa Cruz ya también está echando la intensidad, ya está llegando de manera consecutiva en la portería del equipo de Tujal. Quiere ir con el empate antes de que termine el primer tiempo. Mientras el tiempo transcurre, sigue corriendo y el equipo de Tujal se viene con todo, mi estimado Rome Fútbol. Viene con todo Tujal, ya tocó, tiene tiempo y espacio, va a rematar, termina sacando un derechazo descompuesto la jugadora de la representación de Tujal FC, y termina esa jugada con un saque de meta a favor de la representación de el Deportivo Santa Cruz. Entramos entonces en la recta final, 38 minutos de la primera parte del partido. Sheili se monta en la bicicleta, ya ganó línea de fondo, mete cuerpo, la marca personal y férrea de parte de la saga de Tujal FC. Termina yéndose el balón por un costado, será saque de costado favorable a la representación de el Deportivo Santa Cruz FC, en vivo y en directo a través de TV Saca acá desde el campo de Abatexaco. ¿Qué pasa ahí? Ingresa la asistencia médica ahí de parte de la gente del Deportivo Santa Cruz, jugadora que termina resentida ahí en el terreno de las acciones. Así es, mi estimado Rome Fútbol. Bueno, se trata de la número 22 del equipo de Santa Cruz, Londi. Entonces se queda resentida ahí, seguramente un golpe en la cabeza, y entonces esperemos que se recupere la jugadora. Pues se viene tiro de esquina que favorece el equipo de Santa Cruz para buscar el empate. Peligro entonces en la portería, mi estimado Rome Fútbol. Nos aproximamos al minuto 40 de la primera parte del partido. Serán las últimas de esta primera parte. Tiro de esquina, peligro. En la cancerbería de Tujal FC puede venir el empate transitorio que este partido se levanta. El balón en el área pequeña, la rosa de cabeza. La formación del Deportivo Santa Cruz. Atención, porque vuelve a tener la chance la representación del equipo del Deportivo Santa Cruz con un nuevo saque de esquina, siempre defendiéndose con todo la representación de Tujal FC. Ojo con esa jugada, atención, porque puede venir la paridad o puede rescatar todavía esa jugada la representación de Tujal FC. La pelota ya la tiene entonces la futbolista de la representación de Santa Cruz FC. Autorizará, indicará entonces el referee el cobro, pero antes el árbitro indica: tranquilas chicas, porque aquí estoy observando la jugada. Será entonces saque de esquina, cobran la de pierna derecha, balón al segundo palo, cabezazo, gol. Gol de Cindy, que
¡Qué manera de llegar a conectar con un frentazo! Testarazo, balón al fondo al minuto 40, 2-2. Vaya qué partidazo, vaya qué emocionante y vaya qué digno partido de una gran final de la Liga de Sacapulas. Así que ahí llegó Cindy, con permiso dijo, y anotó el empate entonces. Así que vaya qué emocionante el partido, ida y vuelta. Recordemos que el primero lo echó el equipo de Santa Cruz. Empató el equipo de Tujal, se puso cuesta arriba 2-1, pero empata ya en los últimos segundos el equipo de Santa Cruz. ¡Qué partidazo! ¡Vaya qué partidazo! Y entonces tenemos partido nuevo, tenemos más emociones en el segundo tiempo. Usted tómese un descanso, pero no se vaya porque esto se pone más emocionante. Y usted lo está visualizando a través de TV SAC. Es un gusto estar aquí en el escenario y en el recinto deportivo de el campo de Dava Texaco. Y seguimos, mi estimado Rome, en los comentarios de entretiempo, mi estimado Rome Fútbol. Definitivamente, mi estimado Sergio Tipaz, compañero en la locución. Tremendo cierre de la primera parte. Qué manera de celebrar de parte de la anotadora del empate transitorio en el partido. 2-2. Se fueron al descanso las 10 representaciones. Doblete de Cindy, la número 21, con un gran doblete en el terreno de juego. Bueno, vamos a analizar la jugada, mi estimado Rome Fútbol. Vamos a ver la repetición aquí con los muchachos. Y entonces nace todo el juego desde un tiro de esquina. Y vemos ahí pues de parte de Cindy el acomodo, buscando ya siempre el ojo hacia donde está el esférico. Busca y cabecear un frontazo ahí. Ahí sí buscando, perdón, un cabezazo frontal. Y hacia adentro de la portería. Y se pone entonces 2-2 el partido. Vaya qué manera de buscar el doblete de parte de Cindy. Y lo decía, lo comentábamos, mi estimado Rome Fútbol, que Cindy, que una de las jugadoras del equipo de Santa Cruz, que si le dejan espacio, que si encara, que si busca las posibilidades, y así lo hizo, y tiene su doblete entonces en estos 40 minutos parciales del primer tiempo. Y recordemos que también Tujal, el Deportivo Tujal ha tenido también los suyos, los remates ahí de parte de unas de las jugadoras de parte del equipo de Tujal. El empate del 1-1 nace desde un tiro libre, desde muy lejano, casi en la mitad de la cancha, en donde saca el tremendo disparo la jugadora de parte del equipo de Tujal. Y entonces la guardameta no llega a achicar el esférico y entonces empata el partido. Asimismo, pues apenas habíamos comentado el primer gol de Tujal y en menos de 2 minutos el reacomodo del equipo de Tujal, buscando ahí a Suseli Gómez, tratando de dar la media vuelta, y pues también busca el 2-1, en donde veíamos que Tujal se iba a ir con el marcador parcialmente, pues le iba a favorecer con el 2-1, pero recordemos que los 2 tiros de esquina pues que tuvo el equipo de Santa Cruz y logró entonces empatar el partido. Vaya, partido emocionante, partido digno de una gran final, y estamos disfrutando aquí en el campo Dava de Texaco, del municipio de Sacapulas, del departamento de Santa Cruz del Quiché. Así que también saludos a
ahí a los queridos maestros, al magisterio de Zacapulas, que estuvieron también jugando en el recinto deportivo de Patsité, si no estoy mal, si hay algún docente aquí que está disfrutando de este platillo futbolístico, saludazo enorme también, así que al magisterio de Zacapulas, saludazo. También saludos a la gente de Chichicastenango que siempre nos espera. Conocido mi estimado Rome Fútbol, hemos estado en varios eventos deportivos, en varios recintos deportivos, a los amigos de Adiza, de San Antonio y Lotenango, a los de Santo Tomás Chiché, mi amigo Paulino Tipaz, organizador de los eventos deportivos juntamente con Jaime Tipaz, también a los de Chuabaj, de las canchas Pic Conox, así creo que, y también Sport Fan, mi estimado Rome Fútbol. Hemos estado ahí siempre con los muchachos, los organizadores, los amantes del fútbol, los que siempre le dan importancia, los que tienen ahí el fútbol como una de los deportes más populares, más conocidos. Y hoy precisamente estamos aquí en este recinto deportivo de Zacapulas, pues llevando siempre las emociones del fútbol. Y gracias también por las transmisiones en vivo, en directo a través de TV SAC. Dejamos los comentarios entre tiempo con mi estimado Rome Fútbol. Claro que sí, mi estimado Sergio, estamos en el descanso, estamos en el medio tiempo a través de TV SAC, un marcador de 2-2, nada para nadie, 2-2, 4 anotaciones nos han regalado las dos escuadras en el terreno de las acciones. El que ha salido ganando por acá es la afición deportiva, ha disfrutado 4 verdaderos golazos ahí, 4 verdaderos golazos hemos presenciado, nos han regalado los dos equipos finalistas, dignos finalistas, como lo decíamos antes del inicio de la finalísima. Amigos que nos visualizan a través de TV SAC, pues también estamos muy agradecidos por la preferencia, por estar visualizándonos a través de este medio de comunicación en Zacapulas. Saludos cordiales de parte de su amigo y servidor Romeo León, Rome Fútbol, narrador deportivo. Y como decíamos, pues ya nuestra agenda continúa para el año 2024 dentro del departamento del Quiché y fuera también de nuestro terruño. Saludos amigos acá en Zacapulas, un campo Daba Texaco que se presta para jugar al buen fútbol. Hay talento, claro que sí, los dos equipos tienen mucho talento, se dedicaron a jugar, a hilvanar jugadas desde la media cancha hacia adelante, hacia el frente, y tal el caso, pues hemos presenciado 4 anotaciones. 4 anotaciones, interesante lo de Cindy, ¿no? Qué manera de venir inspirada en este partido y conseguir doblete en su cuenta personal para beneficio de su equipo, el Deportivo Santa Cruz FC. Por parte de Tujal FC, pues es uno de los grandes equipos también, siempre protagonistas, con grandes jugadoras, con grandes y talentosas jugadoras en el terreno de las acciones. Una tarde sensacional que poco a poquito pues el calorcito empieza a mermar. A mediodía pues estaba intenso en el juego por el tercer lugar, estaba intenso el calorcito, sin embargo pues afuera lo vemos diferente, pero ya estando en el terreno de juego pues los protagonistas sudan la gota amarga ahí en el terreno de juego. Agradecemos siempre a los organizadores de este flamante campeonato por promover el deporte femenil, la Asociación Municipal Femenil de Fútbol, pues un gran campeonato, ¿no?, para poder promover en cuanto al deporte zacapulteco en la rama femenina, para que ellos también se deleiten acá y en distintos campos del municipio de Zacapulas. Ahí está el saludo entonces para Rufina Mejía Solís, representante de la representación de Tujal FC, que está empatando 2-2 ante el Deportivo Santa Cruz, que viste de blanco. Mientras tanto, la representación de Tujal FC sale y saltó de rojo en el terreno de juego. La terna arbitral pues desapercibido, haciendo un buen trabajo en el terreno de las acciones.
Esperemos que culmine de buena manera los últimos 40 minutos para que se venga la premiación respectiva. Faltan 40 minutos de muchas emociones en este partido, mi estimado Sergio. Así es, mi estimado Rome Fútbol. Pues ya con el descanso respectivo de las dos escuadras, tanto como el equipo de Tujal como el equipo de Santa Cruz, pues ahí seguramente dialogaron entre equipo para ver los desajustes que tuvieron en el primer tiempo, los primeros 40 minutos. Seguramente el reacomodo. Vamos a ver si en el retorno tendrán algunos cambios de parte del equipo de Santa Cruz, como el equipo de Tujal, entonces, que seguramente pues ya hicieron un estudio de lo que pasó en la primera parte y el reacomodo entonces de parte de las dos escuadras. Las dos escuadras pues han tenido buen fútbol, buen manejo del esférico, un trabajo bastante aceptable, y de aceptable a bueno y a excelente, porque hay jugadoras que han tenido tallas y han tenido técnicas y que han demostrado que tienen bastante facilidad en el manejo, en la conducción, y pues eso ha hecho que una de las jugadoras pues también ha tenido 2 goles, ¿verdad? Tanto como lo que es Cindy, que pues si le dejan espacio, pues ahí tratar de contrarrestar el ataque seguramente para el segundo tiempo. Y de parte del equipo de Santa Cruz, pues seguramente también tendrán que ver algunos errores que se cometió durante el primer tiempo. Estamos a la espera entonces de que retornen las dos escuadras, tanto como el equipo de Tujal y pues el equipo de Santa Cruz también. Así que el equipo de Municipal está ganando 2-0, ya están en 74 minutos, y el equipo de Crema pues no hay manera de que busque el descuento y el empate. Y si así persiste el marcador, el equipo de Rojos del equipo de Municipal pues estaría pasando en la llave final ante el equipo de Misco, que anoche, mi estimado Rome Fútbol, dieron un partidazo ante el equipo de Antigua FC, en donde fueron hasta la tanda de penales, en donde pues el equipo de Misco anotaron y Moscoso hizo los suyos, mi estimado Rome Fútbol, atajando ahí los penales de parte del equipo de Antigua. Así que Misco ya está en la final, está en la espera. Si esto persiste el marcador del equipo de Municipal 2-0, seguramente Municipal va a estar de nuevo en una final. Así que los cremas pues solo nada más quedan a la espera. ¿Qué pasa con este resultado? Si llegan todavía a poder remontarlo. Así que estamos a la espera, mi estimado Rome Fútbol. El clima ya está un poco más fresco. Nosotros estamos a la espera que vengan las dos escuadras en el terreno de juego. Y pues estamos ya listos para presenciar los siguientes 40 minutos de este magno evento, de este partidazo no apto para cardíacos. Así que escuchemos los demás comentarios, mi estimado Rome Fútbol, de entretiempo antes de empezar el partido. Claro que sí, mi estimado Sergio, se viene la terna arbitral para la segunda parte. Se viene la terna arbitral para la segunda parte a través de TV SAC. La afición que está presente pues seguramente estará satisfecha de ver un buen espectáculo acá en Campo Dava Texaco. Los que visualizan también satisfechos porque estamos presenciando, deleitándonos con un buen espectáculo deportivo. Decíamos hace un rato de que la terna arbitral haciendo un buen trabajo ahí
haciendo un buen trabajo en el terreno de las acciones, no han incidido en el resultado parcial del 2-2, haciendo un buen trabajo. Los dos equipos, está para cualquiera de los dos, hay que ser conscientes, son dos grandes equipos, tanto para Tujal FC como para la representación del Deportivo Santa Cruz FC. Dos equipos que seguramente tendrán la chance en la segunda parte. El que menos errores cometa saldrá avante en el partido siempre y cuando concrete. Si terminara en un empate en cualquier marcador, pues tendría que definirse en la ruleta de tiros penales acá en este recinto deportivo. Pero es prematuro porque faltan 40 minutos de buen fútbol. Queremos saludar a todos los grandes amigos que visualizan TV SAC y para quienes también acompañan por acá, quienes también forman parte y de alguna y otra forma pues también apoyan este gran campeonato que llega a su finalización en esta oportunidad, mi estimado Sergio, en donde la terna ya está totalmente lista por ahí. Así es, mi estimado Rome Fútbol. Bueno, tenemos una incidencia en la parte de atrás de la portería y entonces esperamos que, yo creo que si no llego a alcanzar a ver con exactitud, se trata de una de las jugadoras del equipo de Santa Cruz. Tal vez podemos verificar al final el dorsal de la jugadora. Bueno, entonces al final pues nos comentan que es un señor, que es un aficionado del deporte, un amante del deporte, que estaba emocionando. Seguramente hay que tomar cardioaspirina, dice aquí los muchachos, porque recordemos que el partido no está apto para cardíacos, lo comentábamos, ¿verdad? Un gol de cada equipo, pues se levantan las emociones, los ánimos, y si tiene problemas de corazón, pues le puede dar un paro cardíaco, mi estimado Rome Fútbol. Recordemos que en la final entre equipo de Argentina, una jugadora, bueno, se informa que es una jugadora al final. Entonces esperemos que se recupere pronto la jugadora. Bueno, seguramente sí, esperemos que no llegue a mayores, ya que a ver si no es la defensa, mi estimado Rome Fútbol, en donde salió la guardameta y pues se llevó la última jugada, exacto, la última jugada en donde pues ahí una de las defensas hizo contacto con su compañera y pues ahí lastimosamente pues yo creo que la rodilla o la parte del empeine pues incrusta hacia el abdomen de la jugadora, la compañera de equipo. Entonces esperemos que esto pues tenga recuperación pronta. Ya están los bomberos ahí auxiliando, pues gracias a los bomberos, son voluntarios también haciendo la labor ahí, prestando el servicio, haciendo los suyos, pues agradecidos también hacia ellos porque también son parte fundamental en cada evento deportivo. Recordemos que estos choques, mi estimado Rome Fútbol, pues ahí puede llegar a destiempo, puede llegar hasta lesiones y hemos visto pues también que ha llegado incluso hasta algunos hasta la muerte, ¿verdad? Esperemos que esto no suceda y entonces esperemos que pueda recuperarse entonces la jugadora de parte del equipo de Santa Cruz. Así que entonces estamos a la espera. La tripleta arbitral ahí lo tiene. Vigila. Londi Barrios, se trata de Londi Barrios, la número 22 del equipo de Deportivo Santa Cruz. Muy bien, entonces ya es trasladado entonces hacia el servicio de emergencia y esperemos que pues se recupere pronto Londi, que pues también es parte fundamental del equipo de Santa Cruz. Muy bien, mi estimado Rome Fútbol,
Los árbitros ahí están a la espera de que también esperamos que no sea un desacomodo de parte del equipo de Santa Cruz, porque recordemos que también es parte fundamental del equipo, y esto hace también bajar un poquito los ánimos del equipo de Santa Cruz, pero bueno, recordemos que esto es fútbol y esperamos que se recupere pronto Londi. Así que escuchamos ya el silbato de el árbitro central para que las dos escuadras pues se acerquen y vivamos ya los últimos 40 minutos de este gran partidazo, esta gran final, en donde Tujal tiene 2 y el equipo de Santa Cruz tiene 2. Y como lo comentaba mi estimado Rome Fútbol, esto está para cualquiera. Esto está para cualquiera de las dos escuadras. El que cometa menos error, pues se va con el triunfo. Recordemos que en el primer tiempo vimos 2 anotaciones de parte del equipo de Tujal y 2 anotaciones de parte del equipo de Santa Cruz. Retornan las dos escuadras entonces ya en el terreno respectivo, y pues ahí seguramente habrá un cambio, mi estimado Rome Fútbol, en la ida de parte de una de las jugadoras del equipo de Santa Cruz, que se trata de la número 22, Londi. Así que mi estimado Rome Fútbol, aliste la garganta porque ya vamos a entrar en la recta final del segundo tiempo. Partido bastante emocionante, partido de nuevo no apto para cardíacos, porque las dos escuadras seguramente van a buscar a ser campeonas, van a buscar a ser las mejoras en los juegos. Seguramente ya vieron algunos errores que se cometieron en la primera parte, y entonces hicieron y van a hacer los ajustes necesarios para este segundo tiempo. El equipo de Tujal, recordemos que se viste de color rojo, el color de España, la camisola de España, y el equipo de Santa Cruz se viste de blanco y morado. Así que estamos a la espera lo que suceda entonces ya en este segundo tiempo. El árbitro dialoga seguramente con ambas capitanas. Así que mi estimado Rome Fútbol, aliste la garganta y vamos con el segundo tiempo, mi estimado Rome Fútbol. Todo listo, todo preparado para que inicie los últimos 40 minutos para definir a las campeonas acá. Vámonos a jugar, indica el referee central del partido. Rueda ya la caprichosa que el terreno de juego arrancó. El segundo tiempo arranca la segunda parte de la gran final del fútbol femenil acá en Zacapulas. Inició. No hay mañana, hoy o nunca. Conoceremos a las monarcas, a las campeonas. Desde luego las dos escuadras ya merecen nuestras felicitaciones, los aplausos por supuesto. Termina pegándole mal a la pelota. Será servicio de costado para la formación de Tujal FC, número 29. En su dorsal a cobrarla precisamente Bellaneira Alarcón ahí. Ya con el servicio, atención porque viene Sheili. Le pega de pierna derecha Sheili a su compañera. Bien parada en el fondo, ya se anticipó la representación de Tujal FC. 2-2, rescata el partido sobre la hora la representación del Deportivo Santa Cruz en la primera parte. Y por eso no tenemos campeonas acá en este partido. 2-2, así arranca nuevamente la segunda parte del partido. Será servicio lateral. Servicio de manos que ya cobró la representación de Tujal FC. Veremos quiénes serán las que levanten el cetro en poco más de 35 minutos. Atención, porque ya viene con todo la representación de Tujal. Se levanta un servicio en los linderos del área. 16-50, esta puede ser buena. Atención, se va la pelota. Cerca de la cancerbería de Nadia Duarte, la cancerbera del Deportivo Santa Cruz, en la primera llegada de peligro favorable a la representación de Tujal FC.
Vaya que sí, avisa el equipo de Tujal. Recordemos que la número 30 llega a participar en la jugada y es una de las anotadoras del gol. Se trata de Suseli Gómez, que pues ahí fue la segunda anotadora del segundo gol de parte del equipo de Tujal. Y pues ya está encimando el equipo de Tujal, está buscando, se viene con todo, mi estimado Roma. Buena jugada que conecta, termina lesionada, pero balón al fondo, gol. Gol de Tujal FC. La anotadora del gol termina por inercia de la misma jugada, lesionada, pero mandó la pelota a dormir al fondo de las redes para el 3-2. Qué manera de centrar de parte de Suseli Gómez. Cambia, le mete la rosca de pierna derecha y llega a cachetearla, mandarla al fondo y termina lesionada, pero le da ventaja a su equipo de Tujal FC, que ya lo gana 3-2, mi estimado Sergio. Golazo, golazo. Esperemos de que la goleadora, la autora de la anotación, se ponga de pie para el bienestar de ella y de su equipo en este partido crucial que ya lo gana el equipo rojo. Arrancó el segundo tiempo y cae la anotación a la altura del minuto 12. Cae la anotación para la representación del equipo de Tujal FC y se pone en ventaja 3-2. Vendrán más anotaciones, eso lo sabremos en unos instantes para ver qué pueda pasar ahí en el terreno de las acciones. Ahí está la anotación que concreta la representación de Tujal FC. Bueno, estamos viendo en la repetición, mi estimado Rome Fútbol. Al parecer, pues llega ahí la jugadora, bueno, buena asistencia de la número 30. Se trata de Suseli Gómez desde el callejón de la derecha. Busca filtrar la pelota, donde la jugadora pues llega. Pero antes de que llegue con la pelota, hay una de las jugadoras de la defensa del equipo de Santa Cruz que se incrusta en el camino, se barre y llega a destiempo y llega directamente a la jugadora, y esto hace que la jugadora pues cae y también rebota la pelota hacia ella y va para adentro. Entonces este gol pues fue un poco bastante dramático, podríamos decir, en cuestión de que pues las dos estaban en disputa del esférico. Así que se viene disparo de parte del equipo de Santa Cruz. De nuevo se pone entonces el equipo de Tujal en ventaja parcial 3-2. Y nosotros seguimos con las emociones, mi estimado Rome Fútbol. Y es que, Sergio, qué manera de estar bien activa en el terreno de juego la jugadora Suseli Gómez ahí. Tiene mucho fútbol y ha puesto en aprietos a la saga de la representación del Deportivo Santa Cruz, y merced a eso, pues consigue meter un centro perfecto a la llegada de su compañera y termina venciendo la resistencia de Nadia Duarte para el 3-2 en el marcador. Es el segundo tiempo de juego acá en el Taba Texaco. Al frente, la pelota por las alturas, termina soltando la gallina en el área y la pelota tiene que llegar por ese sector del terreno de juego. Será jugada favorable a la representación del Deportivo Santa Cruz. Así es, mi estimado Rome Fútbol. Vaya, queda resentido una de las jugadoras ahí. Bueno, el árbitro, bueno, creo que la jugada creo que se va a repetir, porque seguramente la recuperación de la número 7 se trata de la anotadora de primer gol, Jennifer Galindo. Entonces es una de las jugadoras que quedó resentido en la disputa de la pelota, porque ya se iba encimando el equipo de Santa Cruz. Está buscando el empate, ya despertó el equipo de Santa Cruz, entonces tratando de buscar ya el empate fundamental de parte de las jugadoras, entonces para ya acercarse en la portería. Pues ya vieron que ya también tienen los suyos para buscar ya el empate. Y apenas estamos arribando
en los 7 minutos del segundo tiempo, mi estimado Rome Fútbol. Definitivamente, mi estimado Sergio, 7 minutos de la segunda parte del partido. Partido caliente, vibrante, emocionante. Las chicas nos están regalando un buen espectáculo en el terreno de juego. Ese balón que venía, dirección a portería, remate. Que llega de pierna derecha, termina quedándose Nadia Duarte con la número 1 con la pelota y termina el peligro en la cancerbería de la formación del Santa Cruz. Pudo haber sido el cuarto del partido y un cuarto gol sería cuesta arriba ya para la representación del Deportivo Santa Cruz, pero mientras tanto un gol es la diferencia. 3 tiene la representación de Tujal FC y 2 tiene el Deportivo Santa Cruz, y esa anotación no le da garantía a la formación de Tujal FC para quedarse con el título, con el campeonato. Sin embargo, pues es una ventaja que maneja ya en este segundo tiempo del partido. Va a cobrar jugada la representación del equipo del Deportivo Santa Cruz, jugadora, futbolista detrás de la pelota. Naomi viene por ella, entonces va a cobrar la gente del Deportivo Santa Cruz. El servicio por el callejón de la izquierda tiene que llegar ahí primero, anticipándose precisamente María Floridalma Vázquez. Vázquez ya tocó para donde aparece la número 30, Suseli Gómez. Gómez en la media cancha recupera nuevamente balón la número 9, precisamente es Jennifer de parte de la representación de Tujal FC, a recortar desde el fondo la gente de Santa Cruz, que le urge ir al frente porque el tiempo sería el peor enemigo para las chicas del equipo del Deportivo Santa Cruz. Termina sancionando jugada al referee central del partido. Será para la formación de el Deportivo Santa Cruz, comiéndose las uñas en las bancas. Vaya nervios lo que se manejan en una y otra banca. Presenciamos la jugada entonces que viene a cobrar precisamente con la número 21. Viene a cobrar la Cindy detrás de la pelota. Cindy con la número 21 a pegarle, autoriza al referee central del partido. Ya viene Cindy. Cindy levanta un servicio que cae en la 5:50. Tiene que alejar el peligro la representación del equipo de Tujal FC. 30 en su dorsal aparece Suseli. Ya tocó balón, dejan tirada, se queda tendida ahí en el terreno de juego. Una jugadora, pero se queda resentida la forma como cae en el terreno de juego. Esto lo comenta Sergio Tipas. Claro que sí, perfecto para el árbitro central de detener la jugada. Recordemos que los golpes en la cabeza es fuerte, entonces esperemos que, bueno, ahí en la disputa de la pelota pues llegan dos jugadoras, pero creo que al momento de caer o al momento de impactar pues ahí le da un golpe en la cabeza una de las jugadoras del equipo de Santa Cruz. Y pues bien por el referee central de detener el juego, de no dar el avance, porque recordemos que ahí la condición física de la jugadora pues hay que resguardar también, más allá de que se trata de una diversión, más allá de que de parte de las dos escuadras pues están en busca de ser el campeón de este campeonato. Así que esperamos que, bueno, ya se está recuperando ya la jugadora. Bueno, no más que el agua pura, que es mágico. Recordamos que cada lesión aquí en nuestro ámbito, mi estimado Rome Fútbol, la bolsa de agua pura hace magia. ¿Y cómo? No sabemos, pero sí hace magia, señores. Ya se va a reanudar el encuentro, mi estimado Rome Fútbol. Llegamos al minuto 11 del segundo tiempo. Se recupera, se pone de pie la futbolista de la representación. Autorizará, tiene ya la pelota la número 29. Veremos si autorizará la variante. Es precisamente Bellaneira Arcón. Es la que tiene la pelota en su poder, pero sí se autorizó. Se autorizó la variante, sustitución para la gente del equipo de Tujal FC. Con todo salió el equipo rojo de Tujal FC para poder conseguir el título acá en este recinto deportivo. Atención porque estará autorizando entonces el referee central el cobro del servicio lateral. Bellaneira Arcón
tiene la pelota en su poder. Observa su cronómetro el árbitro. Autoriza, juegue, indica el referee central del partido ya. Arcón vino con el servicio de manos, la controla de pierna zurda. Ya tocó de derecha, mete el centro filtrado, se anticipa. La gente le queda a la formación de Tujal. Prepara la zurda. Tranquila la cancerbera que el fondo, Nadia Duarte. Gracias, gracias, dijo la cancerbera porque le llegó tibio cuando parecía que venía más en esa jugada, pero no pasó a más en ese servicio que ya viene a buscarla la formación, la representación del Deportivo Santa Cruz. Logra desequilibrar ahí precisamente Sheili a su adversaria, haciendo un buen trabajo. También en la media cancha Naomi Londi, que al final salió lesionada, y Jackie también, una de las jugadoras que también propone mucho en la cintura de hierro de la representación del Deportivo Santa Cruz FC. Poco a poquito el tiempo transcurre, que la segunda parte lo está ganando el que tiene el balón en su poder, el conjunto rojo de Tujal FC. Tiene 3 goles, 2 tiene la representación del Deportivo Santa Cruz. Nuevamente le pone pausa al partido con una falta que marca el referee central en el terreno de juego y será favorable a la gente del Deportivo Santa Cruz. Sí, así es, mi estimado Rome. Así que el equipo de Santa Cruz, bueno, está un poco descontrolado en la zona de juego porque no se han entendido, han tenido algunos errores en la zona defensiva, en donde el equipo de Tujal al momento de llegar a la portería pues lo ha hecho de manera correcta, de que no ha finalizado, de que no ha sido contundente, porque los remates han sido tibios, han sido muy suaves. Y esto pues ha favorecido a la cancerbera, a la guardameta, que ha llegado bien hacia arriba, ha atrapado el esférico, ha evitado que cae el cuarto tanto de parte del equipo de Tujal. Pero es un poco más del equipo de Tujal ya en estos segundo tiempo. Es un poco más en la tenencia de la pelota, en el manejo del esférico, en donde el equipo de Santa Cruz, pues yo creo que el golpe anímico primero. Se trata de una de las jugadoras que en el entretiempo pues tuvo también que irse, y pues ahí poco a poco hubo el desajuste, y esperamos que el equipo de Santa Cruz entre en el estado anímico, que se recupere y que vaya pues también haciendo los suyos, lo que sabe hacer cada una de las jugadoras. Mientras que el equipo de Tujal está proponiendo, está buscando el cuarto tanto, y seguimos, mi estimado Rome Fútbol. Seguimos con más del relato. Imagínense una anotación del Deportivo Santa Cruz a esta altura. Sería un balde de agua fría para la representación de Tujal FC. Cualquier cosa puede pasar en este partido. Esa es la diferencia. Acá se va a cobrar entonces el servicio al segundo palo. Le pega de pierna derecha sobre el travesaño. No pasa nada. Vaya susto, susto, susto. En la cancerbería de Nadia Duarte. Se aproximó, llegó Tujal FC buscando hacer daño, pero esa pelota se fue perdiendo sobre el travesaño. Será saque de meta. Ya coloca el balón Nadia Duarte. Cumplimos el primer tercio en la segunda parte. 15 minutos de partido en 15 minutos de partido en este segundo tiempo. Le urge ir al frente la representación del Deportivo Santa Cruz. Ya tiene la pelota ahí precisamente a buscarla, a pelearla. Débora Lucas para la representación del Deportivo Santa Cruz. Pica el esférico, mete la testa, la número 29, Bellaneira Arcón. Se fue la pelota desviado, se levanta la banderola. Será saque de costado favorable a la representación del Deportivo Santa Cruz. Jugadora que le pasa factura ya el partido en la segunda parte para la representación de Tujal FC. Llega por ella Arcón. Arcón conectó a buscarla nuevamente con la jugadora Débora Lucas. Ahí termina comprometiéndose y la pelota se fue larga. No puede llegar la jugadora de la representación de Tujal. Será saque de meta. Partido vibrante en esta segunda parte. Las damas, las chicas nos están regalando un buen espectáculo en el terreno de juego. Será saque de meta favorable a la representación del Deportivo Santa Cruz FC, que sigue abajo en el marcador. Falta mucho por jugar, chicas, con todo que el terreno de juego. Esto lo comenta Sergio. Sí, estamos arribando a los 16 minutos y medio, en donde el equipo de Santa Cruz está intentando salir desde la zona defensiva.
está intentando asociarse bien, pero no se entienden, no hacen de manera correcta los pases y esto favorece al equipo de Tujal, pues que de a poco se va encimando, está buscando de manera consecutiva la portería del equipo de Santa Cruz, pero hasta el momento pues ahí tuvo uno, la número 30 Cindy, después de este tiro de esquina en donde le quería empalmar ahí de pierna derecha, pero no llega, entonces bien, y la pelota se va desviado a la portería, así que entonces seguimos todavía con la ventaja mínima de parte del equipo de Tujal. Municipal gana 3-0 a los Cremas y entonces esto ya finalizó el partido entre el Municipal y el equipo de Crema. El equipo rojo está en la final y seguimos aquí con las emociones, mi estimado Rome Fútbol. Y seguimos acá con las emociones, acá en el campo Daba Texaco, acá se vive el fútbol zacapulteco, el fútbol femenil, gracias a los organizadores de este flamante campeonato, a todos los equipos y a los finalistas por regalarnos este buen espectáculo en vivo y en directo en la cobertura TV Zacacá desde el Daba Texaco, Zacapula, señoras y señores, quedará para la historia este partido que lo sigue manteniendo a su favor 3-2 el equipo de Tujal FC, derrotando a la representación del Deportivo Santa Cruz FC. Tendrá jugada favorable la representación de Tujal FC desde la media cancha. Tiene potencia la chica por ahí. Cuidado porque desde esa distancia quiera hacer algo sorpresivo en jugada de laboratorio. Largo, pica, pero se levanta el banderín, en la banderola ahí de parte del asistente del referee central. Arranca en posición ilícita la jugadora del equipo de Tujal FC y sanciona un servicio fuera de lugar para la gente del equipo de Tujal. Será desde el fondo entonces para la representación de Deportivo Santa Cruz. Le urge ir al frente, hay que ir al frente para poder buscar la paridad de que el marcador. Santa Cruz está controlando momentáneamente el partido acá en el Daba Texaco, Zacapulas. Saludos a la gente de la estancia Santa Cruz del Quiché. 1 de junio estaremos en la gran final del campeonato de fútbol y por el tercer lugar allá en la estancia Santa Cruz del Quiché. Allá nos vemos en el relato, en la descripción de Rome Fútbol. Sí, señor. Bueno, sigue la gira de Rome Fútbol ahí. Es conocido el muchacho ahí a nivel departamental de Santa Cruz de Quiché. Rome Fútbol, pues también haciendo su trascendencia. Así que el equipo de Tujal, pues ahí le está favoreciendo el marcador y el equipo de Santa Cruz está buscando el anhelado empate para ir esto pues ya a la largue y entonces hacer un partido nuevo. Pero recordemos que el equipo de Tujal está siempre encimando a la portería que pertenece al equipo de Santa Cruz. Así que seguimos en la jugada. Saludos a toda la gente, a todos los que están presenciando esta gran final. Saludo a todas las chicas de Zacapulas ahí con una sonrisa de oreja a oreja, dice mi estimado Rome Fútbol. Cuidado, mi estimado, porque ya no la dejan entrar en casa hoy. Bueno, seguimos entonces, mi estimado Rome, con la emoción del fútbol. ¿En dónde se vive la emoción del fútbol? Acá en el campo Daba Texaco, en Zacapulas, 20 minutos en la segunda parte del partido. Son 20 minutos en la segunda parte de la final y lo sigue ganando el equipo rojo. El equipo de Tujal FC sigue manteniendo el resultado a su favor. Tiene que reaccionar de alguna y otra forma la representación del equipo del Deportivo Santa Cruz para ir al frente y poder buscar el empate, que el marcador, balón que se levanta en zona del terreno de juego que defiende la representación del Deportivo Santa Cruz. A pelearla entre 2-3, sale muy bien librada la jugadora Floridalma Vázquez con el remate, el contrarremate, se levanta la banderola, ya no cuenta la jugada.
Al final de cuenta ya se levantó la banderola por el callejón de la derecha y ya no cuenta la jugada para el equipo de Tujal FC. En vivo y en directo a través de TV SAC. Faltan 20 minutos y cualquier cosa puede pasar en esos 20 minutos de buen fútbol acá en el Taba Texaco. Ya baja la intensidad del calorcito rico en la pequeña costa del departamento del Quiché, acá en Zacapulas, la tierra de la sal negra. Lo comenta Sergio Tipas. Sí, señor, por supuesto, el equipo de Tujal ya está haciendo lo suyo, ya está acercándose en la portería. Y esta última que hizo Floridalma, la número 13, buscando un disparo de larga distancia, pero estaba bien situado la guardameta, que a 2 tiempos se iba a quedar, porque ya había pitado fuera de posición adelantada de parte de la jugadora del equipo de Tujal. Así que entonces seguimos con este emocionante partido, en donde pues las dos escuadras ya llega el tiempo y el punto de hidratación. Las dos escuadras van a ir a hidratarse con este calor intenso. Pues ahí corresponde el espacio de hidratarse de parte de las dos escuadras, del equipo de Tujal y el equipo de Santa Cruz. Así que el equipo de Santa Cruz pues ya en este segundo tiempo inició el partido con un poco apagado, de poca intensidad, de poco arranque, de poco entendimiento. Hubo muchos desajustes en la primera mitad. Pues recordemos que Cindy pues era una de las protagonistas, era una de las jugadoras que pues hizo el doblete. Pues en este segundo tiempo no le han salido las cosas y tampoco le han permitido, porque también le han llegado a bloquear todos los disparos las defensoras de parte del equipo de Tujal. Si persiste esto, pues seguramente el equipo de Tujal pues será la digna campeona, pero todavía queda tiempo, todavía queda tiempo para el equipo de Santa Cruz en buscar el empate ahí. Y pues recordemos que también el equipo de Santa Cruz pues en el primer tiempo hizo un gran partido y puede entonces con este reacomodo, con la plática que van a tener en este espacio de hidratación, pues seguramente van a platicar las chicas ahí para poder reacomodarse, para poder tratar de buscar ya el empate. Pues aquí ya no hay tiempo para más de pensar, sino ahí sí poner toda la carne al asador, como dice el buen Chapín. Así que con todo vendrá seguramente el equipo de Santa Cruz para buscar el empate. Así que seguimos, mi estimado Rome Fútbol. Estamos a la espera, ya retornan la escuadra de Tujal. Ya quiere finalizar el partido entonces el equipo de Tujal para cerrar de una vez ya este partido de la gran final entre el equipo de Tujal y el equipo de Santa Cruz. Así mismo lo hace el equipo de Santa Cruz. Ya tuvieron la pequeña plática para ir reacomodando pues seguramente para estos últimos 20 o menos de 20 minutos para que termine el partido. Así que seguimos entonces con el marcador, mi estimado Rome Fútbol. Es 3-2. 3-2. Y recordemos, un gol de diferencia nada más entre el equipo de Tujal y el equipo de Deportivo Santa Cruz. Seguimos, mi estimado Rome Fútbol. Ingresan las protagonistas en el terreno de juego. Ingresan las protagonistas en el terreno de juego. No se retire, no se vaya, porque quedan minutos todavía por jugarse en esta segunda parte. Los dos equipos, las dos escuadras tienen un buen cuadro, tienen un buen plantel ahí. Veremos qué pueda pasar en este segundo tiempo. Dos buenos equipos viéndose
las caras de tú a tú en el terreno de las acciones. Se agiliza, se reanuda el partido acá en el Taba Texaco. Atención, entramos en los últimos 15 minutos de partido acá en este recinto deportivo del Taba Texaco. Servicio largo para la formación de el Deportivo Santa Cruz. Termina yéndose por ese sector. Será servicio lateral, saque de costado que ya recibe el balón. Entonces la futbolista, la chica ahí, servicio de manos perfecto en su realización para la gente del equipo de Tujal FC. Se levanta una vaselina al frente con todo la gente del equipo del Santa Cruz. Termina desviando de pierna derecha el balón, abandona el terreno de juego. Será servicio lateral. Se va proyectando al ataque la formación del Deportivo Santa Cruz por ese callejón en donde aparece Jackie también. Atención, será jugada favorable a la representación del equipo de Santa Cruz en busca de la paridad. Ahí queda más esa jugada, lastimosamente para las aspiraciones del equipo del Deportivo Santa Cruz. Será entonces servicio de meta que va a realizar la formación de Tujal FC. Tujal FC como que ya controló el partido, tiene controlado el partido, tiene el marcador a su favor, pero eso de confiarse no le traería nada bueno en estos minutos para la representación de rojo, que sigue ganando en el marcador. Golpe de cabeza, se anticipa, dándolo con todo, termina dándole una rasurada en la pierna de la futbolista del equipo de Tujal FC. Atención, porque las caricias en el fútbol se hacen presente. Termina adolorida la chica, la futbolista de la formación de Tujal. Hablamos precisamente de Bellaneira Arcón ahí para el equipo del Tujal FC. Así es, mi estimado Rome Fútbol. Ahí siempre en la pelea de la disputa de la pelota, el equipo de Tujal está haciendo los suyos. El equipo de Santa Cruz está saliendo, inclusive pues mandó a las líneas desde la mitad de la cancha, pero no tienen profundidad en la jugada. Cuando regresan todas, y eso pues hace que no tenga revoluciones el juego, que no tenga profundidad el equipo de Santa Cruz, y eso entonces ha perdido que el equipo de Santa Cruz se acerque más en la portería del equipo de Tujal. ¿Qué es lo que necesita el equipo de Santa Cruz? Pues tratar de no caer a la desesperación, de hacer bien los pases, de irse hacia adelante, de no estar en solitario siempre las jugadoras, asociarse bien y finalizar bien siempre las jugadas para buscar el empate. El equipo de Tujal pues ya se está acomodando, bueno, ya está buscando un gol más, y esto para sentenciarlo, pero todavía queda tiempo, todavía hay tiempo, ya sea que el equipo de Tujal anote uno más o el equipo de Santa Cruz busque el empate. Así que los dos equipos están ahí buscando el anhelado gol. El tiempo sigue transcurriendo y el tiempo es enemigo para el equipo de Santa Cruz. Seguimos, mi estimado Rome Fútbol. Sí, señor, y saludamos al distinguido y respetable señor alcalde municipal de Zacapulas, del municipio de Zacapulas, ya está presente por acá el doctor Amílcar Gómez, presente por acá, señor alcalde municipal de Zacapulas. Bienvenido, señor alcalde. Ya está presente por acá también a disfrutar y también ser parte de esta finalísima. El servicio que venía perdiéndose por el poste izquierdo que defendía Nadia Duarte. Pasó el peligro, no pasa nada. Atención, porque llegamos ya a la altura del minuto 30. 30 minutos ya de la segunda parte del partido. Presente por acá ya el señor alcalde municipal del municipio de Zacapulas, doctor Amílcar Gómez, acá en este recinto deportivo. Atención, porque vendrá saque de meta que va a cobrar la representación del equipo de el Deportivo Santa Cruz FC. Acomoda la caprichosa Nadia Duarte. Tiene que apresurarse porque están remando contra la pared en este partido.
Y ahí vendrá entonces el servicio de meta de pierna derecha, hace las señas la chica por ahí, va a mandarla de pierna derecha, potente, no rebasa la media cancha, llega a anticiparse la gente de la formación de Tujal FC, se le termina el terreno de juego, será servicio lateral que va a cobrar por ese sector la representación del Deportivo Santa Cruz FC. Estamos entrando en la recta final del partido, mete servicio filtrado, atención porque puede venir jugada de peligro, va a probar mejor, filtra el servicio, atención porque balón dividido, tiene que venir la saga desde el fondo a limpiar la zona para la representación de Tujal FC, la banda por un costado, será jugada favorable para la formación de Tujal FC, peligro, 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 peligro en la cancerbería que defiende el equipo de Tujal FC porque amenaza el Deportivo Santa Cruz en busca de la paridad en el marcador, limpia la zona, saca agua del pozo, nuevamente a meterle presión la gente del equipo del Deportivo Santa Cruz, zona de territorio que defiende la representación de Tujal FC, despeje, queda nomás esa jugada, contra remate ya de parte de la saga del equipo de Tujal FC, termina limpiando la zona la gente del equipo del Deportivo Santa Cruz FC, partido emocionante, recta final, está momentáneamente coronándose como campeonas, como monarcas Tujal FC, pero faltan minutos por jugarse en este cotejo, mete la testa, ahora la que tiene el balón es precisamente María Floridalma Vázquez, se levanta la banderola al público, se molesta por ese sector y se hará jugada en salida para el Deportivo Santa Cruz. Se salva el equipo de Deportivo Santa Cruz, bueno, estaba en posición ilícita la jugadora y el árbitro central lo marca entonces, así que el equipo de Deportivo Santa Cruz cuando desborda y cuando va hacia la cancerbería del equipo de Tujal, tiene los disparos muy tibios, que poca potencia, y esto hace que tampoco tenga mucho peligro en la portería del equipo de Tujal. Le falta el manejo de balón en las dos piernas de parte de una de las jugadoras. Vimos que la última pues intentó conectar con la pierna derecha, pero desbordó en el lado izquierdo, y esto hace que pues la pelota no tenga mayor potencia al momento de ir en la portería. Así que mientras que el equipo de Tujal pues está manejando, está haciendo los suyos, está evitando cualquier contragolpe, está sacando como sea todas las pelotas que llegan en la zona defensiva, y cuidado porque también recordemos que puede ir con contragolpe el equipo de Deportivo Santa Cruz. Bueno, a Cindy ya no lo vimos ya en estos últimos instantes, seguramente a ver si reaparece todavía, ya que lo necesita el equipo de Santa Cruz, mientras que el equipo de Tujal pues está haciendo los suyos. Cae jugador ahí, la número 13, vamos a ver qué dice el árbitro central, es una falta entonces, falta que favorece al equipo de Santa Cruz, y vamos transcurriendo a los 34 minutos, mi estimado Rome Fútbol. Y según la apreciación del árbitro central del partido, terminó cometiendo falta la jugadora en ofensiva para la representación de Tujal FC. Será jugada desde el fondo para el equipo del Deportivo Santa Cruz. Jugadora detrás del balón, el servicio totalmente descompuesto, será servicio lateral que va a realizar la representación de Tujal FC. Número 29 en su dorsal, Bellaneira Arcón, servicio de costado, ya tocó para donde aparece Floridalma Vázquez. Vázquez trata la manera de cambiarla, pero ya aparece la gente del equipo del Deportivo Santa Cruz FC. Atención porque se monta en la bicicleta muy bien Sheili con el servicio, pero viene a reventar desde atrás la gente del equipo del Tujal FC. Será entonces servicio de costado favorable a la representación de el Deportivo Santa Cruz, que busca hacer daño en la cancerbería de Tujal. Atención, muy lejos de la cancerbería, prueba, intenta ir al frente, golpe de cabeza desde atrás. Los minutos pasan y no los podemos detener. Sigue manejando el resultado a su favor la representación
de Tujal FC y su representante Rufina Mejía Solís comiéndose las uñas ahí para la representación de Tujal FC, porque quedan minutos cruciales en este cotejo, señoras y señores. Un poquito más de 5 minutos y será historia. Tujal FC tiene 3, Deportivo Santa Cruz tiene 2. Sí, señor, y el enemigo es el tiempo para el equipo de Deportivo Santa Cruz, que de a poco se está consumiendo los 40 minutos del segundo tiempo y no se ve de dónde que pueda buscar la paridad del equipo de Santa Cruz. Recordemos que Cindy hizo los 2 goles, pero al parecer Cindy bajó en la zona defensiva, está defendiendo más que en la zona ofensiva. Tendrían que ir todos ahorita en la zona ofensiva, en la búsqueda del empate para buscar el anhelado gol que les da el alargue. Y el equipo de Tujal pues está encimando, está buscando ya sentenciar el partido y coronarse gran campeona en este campeonato deportivo. Seguimos, mi estimado Rome Fútbol. Se viene una sustitución, una variante para la representación del equipo del Deportivo Santa Cruz. Se viene una variante para la representación. Antes el referee detiene la jugada. Vamos a ver qué pasa en el sector del terreno de juego. Sí, se autoriza la variante para adentro con el dorsal número 8. Bueno, jugadora de refresco para la representación del Deportivo Santa Cruz FC, agotando los recursos en estos últimos minutos de partido. Al frente va con la número 29, Bellaneira Arcón, ya metió servicio, que controla nuevamente la representación del equipo del Deportivo Santa Cruz con todo y el disparo de parte de la número 6 para la representación del equipo. Yasmin de la Cruz llegaba ahí precisamente también a ponerle la pierna derecha y será jugada favorable para la representación del equipo del Deportivo Santa Cruz. Recta final del partido. Sheili tocó de primera intención limpiamente la jugada para donde aparece con el número 17 también su compañera de equipo. Atención, porque buena, bonita jugada en el terreno de juego. Largo la pelota. Tranquila, la portera se quedó con la esférica y sale de manos en salida por el borde de la izquierda en el terreno de juego del campo. Daba Texaco. Atención, porque ya la controla la representación del Deportivo Santa Cruz FC. Sheili de pierna zurda, mete servicio. Cuidado, porque le puede rebotar la pelota en la mano y a esta altura sería, bueno, una jugada que pueda suceder en cualquiera de las áreas. Ahí puede complicar las aspiraciones, ya sea para el equipo del Deportivo Santa Cruz FC o para Tujal FC. Y el cuerpo técnico de Tujal FC dando las instrucciones para que su equipo siga plantándose como está en este minuto crucial del partido. Balón siempre en territorio que pisa la representación del equipo de Tujal. La tiene de media distancia ahí Floridalma Vázquez. Vázquez ya la cambió, corre muy bien por ese sector del terreno de juego, mete de pierna derecha, se apresura en el servicio, pero al final gana un tiro de esquina. Sí, señor, así que ya en los últimos minutos, seguramente el equipo de Tujal va con todo para en busca del cuarto gol. Y recordemos que Tujal pues ha tenido mejor manejo de pelota en este segundo tiempo, ha tenido más la pelota, ha estado más tranquila, ha estado más persistente y se viene el tiro de esquina en los botines de la número 13, Floridalma, y se queda de nuevo Suseli ahí con el remate y le quedó muy arriba el esférico y se va hacia arriba de la portería y entonces el tiempo va transcurriendo y el equipo de Santa Cruz tiene que irse todo hacia adelante, hacia arriba para buscar el empate, mi estimado Rome Fútbol. Con todo en los últimos minutos, porque el tiempo es el factor enemigo para la representación. Hoy sí, en serio, entramos en los últimos minutos del cotejo, señoras y señores. 38 minutos de partido, 38 minutos de cotejo acá, y que este recinto deportivo a plantarse bien. Veremos si pone el cerco defensivo el conjunto de Tujal FC, porque el marcador lo tiene a su favor. Termina cometiendo falta, será saque de costado al final de cuentas, o será servicio
Por abajo, al final de cuentas, el servicio, vaya, de taquito viene a realizar jugada la representación del equipo del Deportivo Santa Cruz FC, que se le acaba el tiempo. Se le acaba el tiempo, será saque de costado para la representación del Deportivo Santa Cruz. Buena esa jugada, atención, porque puede venir el servicio. Termina limpiando la zona nuevamente el equipo de Tujal FC. Las últimas serán para el Deportivo Santa Cruz FC, que va en busca de hacer daño. Tiene que hacer desde atrás las jugadas el conjunto rojo, porque de lo contrario presiona, y con todo la representación del Deportivo Santa Cruz. Ojo con esa jugada, termina sancionando falta. El árbitro central del partido indica jugada de peligro favorable para Deportivo Santa Cruz y peligro en la cancerbería de Tujal FC. Sí, le sacan tarjeta amarilla también a la jugadora entonces. Y bueno, se lleva un golpe en la parte de la rodilla a la jugadora. Recordemos que, bueno, ya en estos últimos instantes, la jugadora número 21, Cindy, subió ahí la parte de arriba. Y así tenían que ser desde hace minutos anteriores, para que el equipo de Santa Cruz pues tiene que acercarse un poco a la portería. Pero es una gran posibilidad de tiro libre, de buscar el empate, ya que está en la línea de 16-50 del área grande, mi estimado Rome Fútbol. Posibilidad para buscar el remate. Así que mientras se va recuperando la jugadora, yo creo que tienen que prestarle asistencia médica. Ahí va una de sus compañeras entonces ahí para prestarle la asistencia. Ahí vemos entonces el compañerismo de parte del equipo de Santa Cruz. Así que esperemos que se recupere, la jugadora. Y posibilidad entonces para el equipo de Santa Cruz. Está en una zona bastante peligrosa y esto puede ser, ya huele a gol, dicen algunos. Así que mi estimado Rome Fútbol, estamos en espera de que se recupere la jugadora para que el árbitro central pues pueda indicar en dónde se coloca el esférico. Y pues seguramente será una de las últimas jugadas de parte del equipo de Santa Cruz, a menos que el árbitro central añade un poquito más, ya que pues recordemos, bueno, se queda prácticamente muy dolida de la parte de la rodilla, y lo saca el asistente ahí sí, abrazado literalmente, lo sacan en el terreno de juego. Seguimos, mi estimado Rome Fútbol. Peligro para el equipo de Deportivo Santa Cruz. Ojo con la última jugada. Clara oportunidad de poder conseguir en la táctica fija, balón parado. ¿Quién será la encargada? Me parece que Cindy, detrás de la redonda, acomoda la caprichosa. Pone 4-5 en la barrera de contención. El referee central. Ojo, puede venir el empate, señoras y señores. La última. En las piernas de Cindy. Autoriza el referee. Le pega esa pelota que no bajó lo suficiente en la cancerbería de Tujal FC y se desperdicia esa clara oportunidad. Cindy cacheteadito buscando el ángulo superior derecho de la cancerbería de Tujal FC, pero no llevó consigo peligro. Estamos en la recta final del cotejo acá en el Daba Texaco. Agotar las variantes, la representación de el Deportivo Santa Cruz, porque ya se prepara otra de las futbolistas acá en el terreno de juego. Llega al auxilio con todo, con la número 23 ahí, Naomi metiendo servicio. Se autorizará el ingreso de la jugadora con el dorsal número 15 para la representación del equipo de el Deportivo Santa Cruz.
Si terminara así el partido, Tujal FC se coronaría campeón acá en este recinto deportivo. Se zambulle la cancerbera que el fondo se quedó con la pelota. Estamos en la recta final del partido. La portera dándole seguridad en la zona de atrás para la representación del equipo de Tujal FC. Presente ya con nosotros, señor alcalde municipal, el doctor Amílcar Gómez acá en este recinto deportivo, también siendo partícipe acá en este recinto deportivo. Llegaba por esa pelota Sheili, se rifa, se faja la condición física la cancerbera y termina lesionada allá en el fondo para la representación de Tujal FC. La seña del referee indica que amerita el ingreso de la asistencia médica de parte de la gente del equipo de Tujal FC en la recta final. Sí, señor. Bueno, aquí se fue con toda la jugadora en busca de la pelota, pero sale la guardameta y entonces achica el esférico, pero creo que al momento de que la delantera se había desplazado, se lleva ahí el rostro de la guardameta y esperemos que no llegue a mayores. Vamos a ver la repetición, vamos a ver si podemos observar ahí en la repetición de la jugada del equipo de Santa Cruz. Entonces se queda resentida la guardameta, esperemos que pueda recuperarse. El equipo de Santa Cruz, Deportivo de Santa Cruz, ha venido con todo. Bueno, una de las jugadoras que queda lesionada, pues ahí también del equipo de Santa Cruz, y pues ahorita queda resentida la guardameta y esperamos que pueda recuperarse para reanudar el encuentro, ya que el equipo de Deportivo de Santa Cruz ha intentado buscar el empate y entonces esto hace que persista todavía en ventaja el equipo de Tujal, que ya, pues de a poco, ya faltando de muy poco tiempo para que se corona pues digna campeona el equipo de Tujal. Estamos a la espera nada más pues que la recuperación de la jugadora de parte del equipo de Tujal, que se viste de la indumentaria de España. Así que se va a reanudar seguramente el partido, ya se está recuperando la cancerbera, entonces vamos a esperar pues ya en los últimos minutos, mi estimado Rome Fútbol. Y queremos aprovechar y saludar a la Colocha. Ahí está la Colocha también demostrando su buen fútbol ahí en el terreno de juego. Qué lástima por Naomi. Termina lesionada la número 23. Naomi para el Deportivo Santa Cruz FC. Termina resentida. Saludos para también la Colocha ahí en el terreno. Una de las grandes futbolistas también que brinda un buen espectáculo en el terreno de juego. ¿Qué es lo que indica el referee central del partido? Bueno, al final de cuenta, pues se va a reanudar la jugada. No termina la final, continúan las emociones. Está a punto de celebrar, está a punto de coronarse monarca campeón el equipo del Tujal FC. Servicio, atención porque llega por ella Vázquez a pelearla con todo. Levanta un servicio ahí precisamente. Sheili será saque de costado, llega por ella a realizarla precisamente la jugadora con la número 16, María Encarnación es el que tendrá la pelota ahí para la representación de la escuadra del equipo del Tujal FC. El tiempo transcurre acá en este recinto deportivo. Será para Tujal FC. Está poco que va a celebrar. Llega por ella una de las experimentadas, María Floridalma Vázquez, a realizar el servicio de costado. Ya realizó nuevamente. Llega a rescate Sheili con la 14. Ya metió servicio largo. Llega por ella la número 9, Jennifer Andrés. Ya tocó la representación de Tujal FC.
Bonita jugada, pero se la anticipa muy bien la gente del equipo del Deportivo Santa Cruz FC. Nuevamente con la pelota, la representación del Deportivo Santa Cruz, que se le termina el tiempo, tuvo y tiene todavía minutos de partido para poder buscar la paridad de que el marcador al frente con todo. Se termina el terreno de juego. Será jugada entonces favorable para la representación del equipo del Deportivo Santa Cruz. Es lo que señaliza el referee central del partido. Vendrá jugada, peligro, 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 peligro en la cancerbería del Tujal FC. Tiro de esquina, todo mundo se va al frente, todo mundo se va al ataque, porque serían las últimas del partido. Atención, porque se defiende con todo el equipo rojo. Se levanta el corazón del área. Esa pelota no quiso entrar. Y el árbitro dice: terminó. Campeonas, Monarca, Tujal FC. Se le dio, se le ha dado, celebra, se funden en un abrazo. Tujal FC son las monarcas, las campeonas, ante un digno rival, el Deportivo Santa Cruz FC. Sí, señor, vaya que sí, vaya que sí, qué partidazo de parte de las dos escuadras. Digna campeona, el equipo de Tujal. Hicieron un partidazo, jugaron, disfrutaron y dieron talla de un partido de la gran final. Y digna subcampeona el equipo de Santa Cruz, que peleó hasta el último segundo en esta última jugada de tiro de esquina, en donde desafortunadamente esta pelota se va desviada, porque si no hubiéramos ido a la largue. Pero campeona, disfrútenla. El equipo de Tujal, ahí bien asociadas, un juego bastante técnica, en donde demostraron las habilidades, en donde demostraron que sí tienen habilidades técnicas en los botines, y esto hace que el equipo de Tujal pues es una digna campeona. Y el equipo de Santa Cruz, una digna rival, porque realmente dieron una batalla en este gran partidazo final. Así que felicitaciones al equipo de Tujal, felicitaciones a los organizadores de este evento, de este magno evento deportivo en el campo de Dava, Texaco. Nosotros tuvimos la dicha de disfrutar también de este platillo futbolístico del tercer lugar, y el primero y el segundo, pues también nos dio gusto de estar aquí presente en este recinto deportivo con mi estimado Rome Fútbol. Gracias a la invitación también a los amigos de TV SAC, por supuesto, transmitiendo en vivo y en directo estas emociones, este gran encuentro, esta gran final en este campeonato deportivo en el municipio de Zacapulas. Así que partidazo entonces, mi estimado Rome Fútbol. Le dejo el espacio correspondiente a mi estimado, que viene ahí con una sonrisa. Así que seguramente viene la premiación, seguramente viene todo el acto protocolario de la premiación de la campeona, de la subcampeona del equipo de Santa Cruz. También la del tercer lugar y la del cuarto lugar seguramente. Así que dejamos el uso del micrófono y el espacio a mi estimado Rolman. Así que se me fue Rolman Sandoval. Así que adelante, mi estimado Rolman. Muy bien, jóvenes, tenemos campeón, digna campeona, gran partido, salieron de atrás para adelante, se salieron de un gol de Camerino al minuto 2, le dieron la vueltereta al marcador, digno, el alto nivel, acorde a nuestra idiosincrasia, el alto nivel de nuestro fútbol femenino, se nota la diferencia entre tercero y primer lugar. Ya estamos en el alto nivel de nuestro fútbol, el desarrollo técnico, se nota la diferencia técnica individual y colectiva entre un partido y otro, y por eso cada quien está así, primero, segundo, tercero y cuarto lugar,
es acorde a nuestra idiosincrasia, a nuestro nivel de fútbol, así están los equipos. Ojalá que aquí en adelante pues los equipos se propongan, dispongan, invertir, proponer, estar, de subir su nivel, buscar mejores jugadoras, buscar proyectos para desarrollo y estar y salir avante en el fútbol. Me da mucho gusto estar con TV SAC, con narradores profesionales, yo pues amateur aquí, como el fútbol, pero contento, feliz de esta gran final, del desarrollo que llevó, de cómo la descripción que hicieron nuestros compañeros narradores y comentaristas. Los felicito, gracias por participar en eso y que les guste. Este es otro deporte, en el fútbol. El ser narrador es un deporte, ser entrenador es otro deporte, jugar es un deporte que nos gusta. A los árbitros les gusta también, les mientan la madre, pero les gusta, es un deporte. En el fútbol es un deporte y cada quien en el pleno desarrollo del fútbol estamos desarrollándolo, nos gusta y hacemos lo que nos gusta aunque no nos paguen. Y si nos pagan, pues qué bueno, ¿verdad? Bueno, gracias a ustedes, gracias, me dijo Rome Fútbol, me dijo, profe, gracias. Mucho gusto, cualquier cosa, estamos a la orden, gracias, estamos aquí, participando con TV SAC y sus narradores estrellas, comentaristas ellos. Felicitaciones, señores, ojalá nos volvamos a encontrar en próxima ocasión, me da mucho gusto estar con ustedes. Descripción completa, todos contentos, todos felices, gracias a Dios. Fue un partido accidentado, en otras finales pues no había sucedido, pero sucedió. Eso es la garra, lo que maneja el fútbol, es por eso que son buenos partidos, porque hay garra, hay buen fútbol, hay ganas de ganar, hay garra, hay fuerza, eso es lo que da los buenos partidos. Gracias a Dios hay fútbol, el fútbol femenino va avanzando en el fútbol, ya no es como antes. Ahora están desarrolladas, entrenan, hacen de todo, ahora hay intermunicipales, hay de todo, ya el fútbol femenino ya es como los otros, solo tenemos que participarlas y apoyarlas. Gracias a ustedes, señores de TVSAC, estamos ahorita en la premiación, los invitamos a que participen con nosotros, gracias por todo, como les digo, muchas gracias, ojalá que sigamos adelante y cualquier cosa estamos a la orden, muchas gracias. Muchas gracias, don Rolman. De esta manera, pues hemos escuchado a una de las grandes voces acá de don Rolman. La premiación respectiva queda a cargo de don Rolman, entonces. Así es que ha sido un gusto, un placer el haber compartido por acá en este recinto deportivo, mi estimado Sergio, amigos de TV SAC y afición deportiva de Zacapulas. Se viene la premiación. Al mando de don Rolman y toda la gente que está a cargo de este bonito y flamante campeonato femenil acá en el municipio de Zacapulas. Zacapulas ya ha dado de qué hablar en los intermunicipales también, hace un par de años en el estadio municipal, coronándose campeón también el equipo zacapulteco, teniendo grandes figuras y nosotros pues estando en el relato, las voces oficiales del estadio, también gracias a la Asociación Municipal de Fútbol de Santa Cruz del Quiché y del departamento. Ahí estamos entonces, se viene la premiación, campeonas Tujal FC, subcampeonas el Deportivo Santa Cruz FC. Nos quedamos entonces, o vamos a trasladar nuestro micrófono con profe Rolman. De Zacapulas, así que le dejamos el uso del micrófono de nuevo a mi estimado Rolman. Muchas gracias, profe. Un gusto verlo. Gracias por todo, damas y caballeros. Estamos en la premiación del campeonato de clausura 2024. Gracias a Dios terminamos sin novedades. Estamos todos bien.
todos tranquilos, tenemos campeón, tenemos un campeón, tenemos tercer lugar. Entonces, háganos el favor a todas las que intervienen, estamos en la premiación, vamos a premiar al premiación individual con medallas y trofeos para aprender a sus porteras menos goleadoras, subcampeonas y campeonas goleadoras, y tercer lugar, segundo lugar y campeón. Sí, ahí. Entonces, háganos el favor, participen, vengan, gocen de su premiación, vengan, participemos, seamos felices. Bueno, es para mí, es un gusto y un honor conducir este pequeño programa en esta tarde. Y en primer lugar, pues, felicitar a todos los partidos, a todos los equipos, ya que fueron bastante buenos y estuvo muy reñido el primero, el segundo y tercer lugar. En primer lugar, pues, vamos a dar un aplauso a los organizadores de este evento, quienes son... En la directiva ejecutiva está como presidente Roman González Argueta, secretaria Astrid Suheidi Barrios, tesorera Blanca Sañón Alvarado. También tenemos a la Junta Disciplinaria Iván Alfredo Medina Quiroa, Freddy López y Oscar Lee Galindo. En la Comisión de Arbitraje está Vidal Anserio y Gildardo Molina. Ellos, pues, es la organización encargada de realizar estos eventos en Campos Dabatexato. Entonces les brindémosle un fuerte aplauso, ya que ellos son personas dedicadas al deporte. Bueno, vamos a iniciar con nuestro pequeño programa. Como primer punto tenemos palabra de bienvenida por la profesora Astrid Barrios, a quien la vamos a recibir con fuerte aplausos. Buenas tardes, público presente y que nos ven aquí por la televisión, ¿verdad? Gracias por estar aquí en este evento, ya que hace unos días empezaron los campeonatos y como lo decíamos ese día, todos iban a iniciar jugando y que aquí no se fueran a tener enemistades, al contrario, amistades, y considero que así se llevó a cabo y así será siempre, inculcando el deporte en nuestro municipio. Seamos todos bienvenidos a esta actividad de clausura y vamos a dar inicio para que todos puedan llevarse sus medallas y sus premios según el esfuerzo que hayan tenido en el campo. Muchísimas gracias. Bueno, como segundo lugar tenemos la premiación individual, que será por los miembros de la Asociación de Fútbol Femenino, como también las autoridades municipales. Entonces necesitamos la presencia del tercer lugar, campeona goleadora. También necesitamos la presencia del segundo lugar, campeona portera menos vencida. Pero no ha dicho el nombre. También tenemos la subcampeona goleadora, subcampeona menos vencida. Necesitamos aquí la presencia del tercer lugar en campeona goleadora.
Tercer lugar, Deportivo Zacapulas. Bueno, entonces necesitamos la presencia del equipo que obtuvo el tercer lugar, segundo y el equipo campeón. Tercer lugar. En esta oportunidad pues vemos cómo el señor alcalde, doctor Mico, pues pone su medalla, como también sus acompañantes, que está Odalis Gómez, y el concejal Daniel López y el señor alcalde municipal. Necesitamos la presencia del segundo lugar o subcampeón. Deportivo Santa Cruz. Deportivo Santa Cruz FC, que obtuvo el segundo lugar. Subcampeón en esta tarde. Gracias, qué amable. Necesitamos la presencia del primer lugar.
Bueno, vamos a seguir con las premiaciones. En este momento pues necesitamos la presencia de Brolin Astañón para que pueda hacer la entrega de algunos trofeos. Necesitamos la presencia de subcampeona goleadora Heidi Catarina. Necesitamos la presencia de subcampeona, portera menos vencida, Maribel Sánchez, de Deportivo Zacapulas. De este lado, la foto, por favor. También necesitamos la presencia de campeona goleadora Gladys Edilma González López del Deportivo Zacapulas. Necesitamos la presencia también de campeona portero menos vencida Azucena Cruz de Tujada FC. Bueno, gracias Brolin por hacer entrega de los diferentes trofeos. Tenemos como tercer punto la premiación colectiva. Necesitamos la presencia del tercer lugar. ¿Algún representante del equipo del tercer lugar? Este trofeo me lo entrega Odalis Gómez. Segundo lugar, está a cargo de el concejal Daniel López. Él hará entrega de este bonito trofeo a el segundo lugar, Deportivo Santa Cruz. ¿Algún representante del equipo de Santa Cruz? La entrega del siguiente trofeo que va a estar a cargo del alcalde municipal, doctor Amílcar Gómez. Por lo tanto, necesitamos la presencia de un representante del equipo campeón o del primer lugar. Antes de hacer entrega del trofeo, pues vamos a escuchar aquí las palabras de nuestro alcalde municipal.
Gracias, señor. Señoritas deportistas, organizadores, tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Dios por estar aquí con ustedes y también en parte de la municipalidad agradecerle sinceramente al dueño del campo de Abatexaco, que es Tuco Azañón, creo que está por ahí, no sé si puede acercarse Tuco. Agradecerle sinceramente, ¿verdad?, por él está este campo que ha aportado al pueblo de Zacapula, ¿verdad? Así que en lo personal y a nombre de la municipalidad Tuco, agradecerte por el campo, ¿verdad? Y has colaborado con el pueblo, no solo en esto, ¿verdad? Y nosotros también vamos a estar colaborando mientras mi persona está en la municipalidad, pues creo que nos podemos apoyar en el bien del pueblo de Zacapulas. Agradecerte sinceramente por todo, así es que gracias por el apoyo, muchas gracias. También quisiera decirle, agradecerle a Tuco, ¿verdad?, como alcalde municipal de este municipio, pues mientras esté en mi administración y la corporación, todos los equipos, tanto juvenil, de los niños, mujeres, máster, la libre, tendrán mi apoyo al 100% estos 4 años que voy a estar ahí con ustedes. Creo que ahorita pues hemos colaborado con los trofeos, ¿verdad? Y también inculcarles, creo que ya aquí las mujeres creo que también ya se les llamó para representar a Zacapulas en las intermunicipales, pues también queremos apoyarlo al 100%, creo que Tuco siempre sin pedirle apoyo, él siempre apoya, ¿verdad? También agradecerle en todo eso y la verdad me siento muy orgulloso por tener el privilegio de entregar este trofeo al primer lugar. Creo que también Tuco se merece también por lo que ha aportado aquí, ¿verdad? Entonces entre los dos vamos a entregar el trofeo como alcalde municipal y también el Tuco como dueño del campo, así es que ahí estamos. Felicidades al equipo Tujal por llevarse el primer lugar y insto a todas las mujeres que participen al deporte más lindo a nivel mundial, que es el fútbol. Así es que gracias, que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, Dios te bendiga a Tuco por todo, les agradezco y estamos siempre a la orden como alcalde municipal, administración 2004-2028, que Dios le bendiga a todos, muchas gracias. Bueno, como sigue todavía nuestro programa, tenemos todavía un punto. Tenemos como numeral 4 un incentivo a cada equipo por el propietario de Dava Texaco, quien es don Santana Azañón. Necesitamos aquí la presencia de los representantes titulares, uno de cada equipo, para hacerles entrega de un incentivo económico. Ahí está, la medalla, pues, y no es porque lo buscan. Quite la mano de ahí. Con la palabra. Ya salió bien. Una representante de cada equipo, las titulares, por favor, para el incentivo económico que daba Texaco, les va a otorgar. Tujal FC,
Quiché FC. Bueno, buenas tardes a todos. Es importante todo lo que está pasando, hay una emoción de cada uno, máximo de los equipos que están formando parte de la batalla de domingo tras domingo, ¿verdad? Y me alegra pues de que todos estén contentos. Tal vez es poco lo que damos, porque nosotros somos pequeños empresarios, ¿verdad? Pero lo hacemos de corazón para que el deporte siga fomentándose. Esos campos de edad de saco no se hacen con otro objetivo de crear problemas, como le decía el doctor yo, de que esos campos son una fuente de apoyo para nuestro municipio, porque no se trata de pelear batallas ni nada, sino que es importante fomentar todo el deporte. Y me alegra que hoy se culmina un campeonato más de mujeres, porque el objetivo de nosotros es que de aquí, de este deporte que hacen las mujeres, los hombres, los niños atrás, venga alguien visor y saque a uno de ellos para que nos represente en Europa, en los países mejores del mundo. No se trata de que peleemos uno con el otro, eso es lo que yo peleo, y es mi instinto de que ver a alguien que se ven de aquí a jugar a otro lado. Yo no tengo otro interés personal, como le digo a mis hijos, que sigan ellos esa iniciativa que yo he tenido en el deporte, porque yo creo que el deporte es importante para nuestras comunidades. Hemos estado apoyando a nuestras comunidades también, como una gasolinera que tenemos, y yo agradezco a toda esa gente que siempre nos consume, aunque sea un galón, pero nos está consumiendo, y eso nos ayuda a seguir fomentando el deporte de Zacapulas, porque a veces, si ustedes ven, aquí no ven a ninguno sin menospreciar, ¿verdad? Pero a mí me gusta ser claro, aquí no vemos a la Shell, no vemos a ninguna otra gasolinera, jamás. Nosotros somos una empresa que pensamos en Zacapulas, y Zacapulas es el primero. No hay otra cosa más que Zacapulas, y primero Dios, vamos a inaugurar otra más allá, y Dios nos va a ayudar, porque sabemos que estamos invirtiendo en nuestro pueblo, y nuestro pueblo es el mejor. Yo creo que entre más hagamos inversión, va a haber más deporte, va a haber más ayuda, y eso espero, pues, que mi gente piense en eso. Y yo les agradezco a los equipos que participaron, fueron 4 equipos. Lamento que fueron 4 equipos, ¿no? Pero se llevan un objetivo ellas, las mujeres, ¿no? Y pienso, como han creado, nosotros a veces peleamos una hora de trabajo, una hora de momento. Se le agradece a la gente de Cunén, Nevaj, que ha estado siempre presente, con unos 2 o 3 jugadoras también que han estado aquí. A ellas se les agradece porque no son parte de Zacapulas, uno, pero sí son parte del departamento de Quiché. Y queremos agradecerles a ellas públicamente que han dado su tiempo, porque a veces, ¿con qué objetivo vienen ellas a jugar? Por unos mínimos,
pero ellas aman el deporte y por eso están aquí. Y yo les agradezco a todos, Cuné, Neva, Quiché que no lo dejo, que ha dado su tiempo. Ha dado su tiempo. A veces he oído comentarios ahí de Quiché, que enojadita la que representa, pero ella tiene sus razones, ¿va? Y la hizo que siga adelante. La hizo que siga adelante porque el deporte de Sacapulas tiene que seguir creciendo. Algún día vamos a decir, se llevaron una de Quiché para Europa. Qué lindo, ¿va? Eso es lo que buscamos nosotros. Nosotros no buscamos otro objetivo. Ese es el objetivo de ver el deporte que crezca en Sacapulas. Así es de que yo les agradezco a todas las damas el tiempo que dieron. Yo sé que les cuesta un tiempo de que tienen que dejar su casa, a veces uno no sabe, pero yo estoy agradecido con todas las mujeres, con todas ustedes, y espero pues que sigan haciendo deporte. Y muchas gracias, les agradezco.